Pues nada, muy buenas. Bienvenidos a una sesión más de Aprendiendo sobre Rock con la gente de KME aquí. Bueno, en el vídeo pasado vimos un poco lo que es cómo funciona el combate en Rise of Kingdoms, ¿no? Pues esta vez vamos a hablar sobre cómo gestionar las tropas. Bueno, más bien cómo construirlas, ¿no? Una vez ya sabemos cómo funciona el combate, pues podemos aplicar ese conocimiento para ir construyendo nuestras marchas y, y así poder tener el mejor rendimiento posible. Entonces vamos a aprender un poco cómo decir las tropas que vamos a utilizar, ¿no? Cuántas marchas de cada tropa, cuál es el criterio para emparejar comandantes y qué parejas funcionan mejor actualmente. Para los que veáis el vídeo en YouTube, pues habrá secciones para que podáis ir navegando, ¿vale? Para que podáis ir saltando los trozos si nos interesa todo. Así que bueno, vamos a empezar ya. Lo primero de todo sería pues las tropas, ¿no? Pensar un poco qué tropas vamos a utilizar, cuántas marchas de infantería, caballería, arqueros, asedio prepararemos. Entonces, unas recomendaciones. Primero, siempre es bueno tener al menos una marcha de cada tipo de tropa. Y segundo, no se recomienda más de tres marchas de un mismo tipo de tropa. ¿Por qué estas recomendaciones? Pues ahora lo vemos. Vale, ¿por qué al menos hay que utilizar una marcha de cada tipo de tropa? Pues porque al final así siempre vas a poder usar los mejores comandantes del juego. Por ejemplo, ahora mismo hay un comandante que es Qin Juan que está un poco por encima de todos los demás, ¿no? Entonces, si tú no tienes preparada una marcha de arqueros, no vas a poder utilizar este comandante. Vas a estar en desventaja respecto a todos los jugadores que tienen arqueros. Ese sería el motivo. Y después, ¿por qué no más de tres marchas de un mismo tipo de tropa? Pues porque si utilizas más de tres, eso significa, primero, tendrías que utilizar el séptimo y octavo mejor comandante de ese tipo, ¿vale? Entonces, obviamente, el séptimo y octavo mejor comandante de un tipo de tropa van a estar muy por debajo de los mejores comandantes que están disponibles, ¿no? Segundo, te puede complicar al necesitar muchas tropas de ese tipo, mientras desaprovechamos el resto de tropas. Pues eso, es muy común que en KVK estemos peleando y en un momento dado nos quedamos sin tropas o sin tropas suficientes para poder sacar todas las marchas, ¿no? Pues si tenemos demasiadas marchas de una misma tropa, eso puede hacer que sea más fácil que nos pase esto. Mientras que si no tenemos ninguna marcha de alguna tropa, pues habrá tropas que estén desaprovechadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 5 marchas, puedes utilizar, por ejemplo, 3, 1 y 1, pues tres marchas de tu tropa principal, digamos, una de la otra y una de la tercera. O si no, también puede funcionar 2, 2 y 1. Es decir, dos marchas de, por ejemplo, infantería, dos de caballería y una de arqueros. También puedes incluir el asedio, que bueno, no sé si he dicho antes, pero el asedio sería opcional, no es obligatorio tener una marcha, aunque se ve últimamente que va muy bien, pero no funciona en todas las situaciones. Pero, por ejemplo, podrías tener dos, una y una. Dos de tu tropa principal y una del resto. Vale. Vamos al tema de los comandantes, ¿vale? Para formar parejas, pues debemos saber que los comandantes tienen una serie de roles, ¿no? ¿Y esto de qué depende? Pues de las habilidades que tienen, ¿vale? El otro día ya aprendimos un poco a cómo leer las habilidades y también depende de los talentos, que no los vimos tanto, pero bueno, los talentos al final no deja de ser una versión más de lo que son habilidades, ¿no? Lo que pasa que pues se colocan de otra manera. Entonces, ¿qué roles pueden seguir los comandantes? El primer rol sería el DPS, ¿vale? DPS, que significa daño por segundo. Entonces, estos serían los comandantes que se enfocan a hacer gran cantidad de daño, ¿vale? Y bueno, ahora mismo yo creo que un comandante no puede considerarse que tiene el rol de DPS, salvo que tenga daño en área, ¿vale? Eh, Ahí hay muchos comandantes con daño en área, por tanto, como aprendimos el otro día,
los comandantes que no tienen daño en área hacen menos daño, pues un comandante que no tenga daño en área no va a desempeñar muy bien este rol, ¿vale? Tendríamos también los tanques, ¿vale? Un tanque se le llama a un comandante que está enfocado en resistir. ¿Cómo resistir? Pues aguantar el mayor tiempo posible en campo, ¿no? Entonces, pues eso es a través de la defensa, salud, reducción de daño, escudos, sanación. Protege a los comandantes más frágiles. Me refiero aquí a que si tú emparejas a un comandante tanque con un comandante que sea un poco más frágil, pues vas un poco a equilibrar, ¿no? La resistencia de esa marcha y le vas a dar la resistencia suficiente para que aguante. Ahí vemos alguna imagen de comandantes de ejemplo. Vale, luego vendría el tercer rol, que sería lo que podemos llamar amplificadores. Que esto lo que hace es que incrementa el daño de comandantes DPS mediante bonificaciones u otras mecánicas. Vale. Entonces vemos ahí algunos comandantes. Por ejemplo, Nevsky es un comandante que tiene buena bonificación en el daño de habilidad. Entonces, si lo juntas, por ejemplo, con Juana, que luego veremos el ejemplo, pues Juana va a hacer más daño gracias a que está con Nevsky. ¿Vale? Lo mismo pasa con los otros comandantes que veis ahí. Uno de ellos es Jison Ji, que ya lo vimos el otro día, que eso es la razón por la que se sigue utilizando hoy en día, a pesar de ser un comandante tan antiguo. Jison Ji tiene daño en área, también podría desempeñar el papel de DPS, ¿no? Pero en el meta actual hay comandantes con mucho mayor factor de daño. Entonces, actualmente se utiliza más como amplificador que como DPS. Vale. También tenemos los comandantes de soporte, ¿no? Que se encargan de ayudar a otras marchas aliadas. Bueno, lo que es el soporte ya lo vimos en el primer tema. Pues básicamente es generar efectos positivos para las marchas aliadas que les den un beneficio o efectos negativos que también le reduzcan el rendimiento a las marchas enemigas y por tanto pues también ayuda al mayor rendimiento del equipo. Vale, entonces esos son los roles de los comandantes, pero hay que entender que los roles no son exclusivos. Es decir, un comandante no tiene por qué estar encasillado solo en un rol, sino que puede tener varios, más o menos desarrollados. Es decir, un comandante puede ser, por ejemplo, que haga mucho daño, pero que a la vez sea tanque, es decir, que resista mucho. Entonces, es verdad que uno de los roles suele ser el predominante en un comandante, pero puede ser también una mezcla. Y las imágenes de comandantes que veis ahí son comandantes que son bastante completos, digamos. Los comandantes que veis ahí pues hacen bastante daño, pero a la vez pueden ofrecer soporte, pero a la vez pueden ser resistentes. Dependiendo del contexto, se pueden utilizar para acompañar a su pareja con un rol o con otro. Vale, un rápido vistazo a los talentos, porque hemos dicho que también influyen en el rol de un comandante y no los vimos el otro día. Como sabéis, hay tres ramas de talentos, ¿no? Que cada comandante tiene tres ramas que son de tres colores distintos. La rama roja indica con qué tropas tiene más afinidad: infantería, caballería, arqueros, etc. La rama amarilla indica en qué escenario se desenvuelve mejor: guarnición, rally, algunos son para matar bárbaros, para recolectar, ¿vale? Y bueno, no existe una rama de talentos que sea específica para campo abierto, pero suelen tener la de versatilidad, que serviría un poco para todo, aunque no se utiliza, no se suele llenar. Y luego, el azul es el que realmente interesa ahora mismo porque indica el rol que adopta cuando está peleando, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco qué árboles de talentos tenemos en la rama azul. Y bueno, tenemos pues un poco ataque, defensa, habilidad, soporte, movilidad, embate, combo. Vale, pues esto va a indicar un poco que el comandante pueda ser más propenso a desempeñar un rol por tener ese talento. Por ejemplo, la rama de defensa va a hacer que el comandante pueda ser más propenso a ser un comandante tanque, que pueda desempeñar el rol de tanque.
La rama de habilidad se enfoca mucho en aumentar el daño de habilidad y en tener más furia. Entonces, puede ir muy bien para que el comandante desempeñe el papel de DPS, en este caso de un DPS que se dedique a hacer daño de habilidad y no otro tipo de daño. Y por ejemplo, el de embate sería más bien un DPS que haga daño de embate, ¿vale? Así tendríamos los diferentes ramas de soporte, perdón, de talentos que nos pueden indicar un poco dónde se desenvolvería mejor ese comandante. Pero tenemos que saber algunas cosas. Primero, los talentos solo se aplican cuando el comandante actúa como primario. Es decir, si utilizamos un comandante como secundario, ya los talentos nos dan absolutamente igual. Segundo, las habilidades tienen mayor peso y pueden contradecir a la rama de talentos, cambiando así el rol del comandante. Es decir, si un comandante tiene el rol perdón, los talentos de defensa, pero después no tiene ni salud, ni defensa, ni reducción de daño en las habilidades, pues va a ser difícil que a pesar de tener el árbol de defensa pueda desempeñar el papel de tanque. Y también hay que saber que a veces no se gastan los puntos de talento en la rama correspondiente y por tanto no se aplica para determinar el rol. Ya depende de cómo construyamos esa rama, cuánto profundicemos, lo que va a influir en el rol realmente. Vale, entonces, una vez sabemos que los comandantes pueden tener diferentes roles, tenemos que saber cómo combinar esos roles, ¿no? Entonces, para combinar dos comandantes, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, la sinergia. Vale, ¿la sinergia qué es? Pues que combinen entre ellos, ¿no? Tenemos que leer las habilidades que tienen ambos y ver si tiene sentido la combinación. ¿Se aportan mutuamente lo que necesitan? ¿Vale? Obviamente, el primer punto que tienes que ver que sean dos comandantes de la misma tropa, ¿no? Dos comandantes de infantería, por ejemplo. El tipo de daño también conviene que sea el mismo, por ejemplo, dos comandantes que hagan daño de embate, porque, bueno, ya veremos más adelante en otra clase el tema de los armamentos, pero la formación y los armamentos van a estar enfocados a un tipo de daño. Entonces, lo que quieres es combinar los dos comandantes que puedan aprovechar esos armamentos. Y luego que uno potencie las virtudes del otro y que cubran las debilidades del otro, ¿vale? Que se ayuden entre sí a ser mejores. Vamos. Después, la combinación tiene que tener cierta cantidad de daño, ¿vale? Esto es muy importante. Eh, que el comandante, perdón, que la marcha haga daño suficiente, que haya factores de daño cuanto más altos mejor y que al menos un comandante tenga daño en área. Para mí ahora mismo no tiene cabida una marcha de comandantes que ninguno de los dos tenga daño en área. Mejor si son ambos, pero si no, por lo menos uno de los dos, ¿vale? Luego tenemos la resistencia, ¿vale? La pareja tiene que tener la resistencia suficiente para no perder tropas demasiado rápido. Ya sabéis que en la fórmula del daño decíamos que cuantas más tropas tenga la marcha, más daño vas a hacer. Por tanto, indirectamente, cuanto menos resistente seas, también vas a hacer menos daño. Después tenemos la velocidad de marcha suficiente para no ser demasiado lenta al desplazarse en campo. Y ahí pongo mínimo 30% de arqueros y 40% de infantería. Vale, esto es un criterio que tengo yo, ¿vale? Que si combinas dos comandantes, entre los dos, de las habilidades que tienen, mínimo sumen eso. Los caballos no lo incluyo porque ya de por sí son bastante rápidos. Pero bueno, es verdad que a veces, si no llegas a esa cifra, puedes complementarlo con otras cosas. Por ejemplo, subiendo las botas al 5, que eso al 5 del nivel emblemático, que eso también te da velocidad de marcha. Y por ejemplo, la infantería tiene un set de equipamiento que una de las bonificaciones, al juntar varias piezas, te da velocidad de marcha. Eso lo veremos más en detalle cuando hagamos la clase de equipamiento. Pero bueno, es decir que la velocidad de marcha es muy importante para alcanzar a los enemigos y para que no te alcance cuando es el momento de
de retirarse. Y después el soporte, que bueno, es lo que vimos el otro día, es un plus que hace más valiosa la marcha. Si el daño no es tan elevado pero ofrece buen soporte, puede ser una combinación válida, ¿vale? Vale, entonces, a partir de esto, vale, lo que os decía, la cantidad de daño es lo que realmente genera efectividad en el combate. Para mí, esto ya depende de filosofías, pero para mí es lo más importante de una marcha. La resistencia, velocidad de marcha y soporte son herramientas que ayudan a que al objetivo principal, que es hacer daño. Pero no son útiles por sí solas. Es decir, por ejemplo, si tú llevas una marcha que resista mucho, pero que no haga daño, los jugadores enemigos van a identificar eso. Van a ver que, por ejemplo, llevas un Ricardo y, hombre, igual te pegan porque piensan que eres un jugador que no tiene experiencia y demás. Pero realmente también lo que pueden hacer es ignorarte y centrarse en matar a las marchas que hagan más daño, mientras tú, aunque resistes mucho, no vas a no vas a influir mucho en el resultado del combate. Entonces te ignoran hasta que matan al resto de compañeros y, y ya está. Y entonces luego ya te quedas tú solo y por mucha resistencia que tengas no vas a aguantar. Lo mismo la velocidad de marcha y el soporte. ¿De qué sirve ser rápido si no vas a hacer nada con esa velocidad? ¿De qué sirve el soporte que, por ejemplo, des más daño a otras marchas si no hay daño, ¿no? ¿De qué sirve aumentar el daño si no hay daño? Pues lo más importante es el daño y una vez hay daño ya el soporte te ayuda a mejorarlo, ¿vale? Entonces, para mí siempre el daño es lo más importante y que todas las marchas sean una amenaza, ¿vale? Digamos que el enemigo no sepa a quién atacar, no tenga claro quién atacar porque todas las marchas son una verdadera amenaza para él. Entonces, ¿qué recomendación os hago para formar las parejas? Pues yo os recomiendo buscar a los comandantes que más daño hagan y encontrar sus parejas idóneas, las que potencien sus virtudes y cubran sus debilidades, ¿vale? Vale. Si queréis, si tenéis alguna duda, paradme. Aquí ahora voy a poner un ejemplo, ¿vale? Juana de Arco, ¿vale? Juana de Arco, vamos a leer un poco alguna habilidad, las más importantes, ¿no? Primero empezamos con la habilidad activa. Provoca daño directo a 3 tropas enemigas en un arco. Factor de daño 2000. Vale. Durante los próximos 3 segundos, hasta 3 tropas aliadas o enemigas cercanas, incluida la tropa de este comandante, provocan un 5% más de daño y obtienen 20 de furia extra por segundo. Vale. Ya vemos que tiene un efecto de daño a tres objetivos en un arco, es decir, daño en área, y aparte tiene un efecto de soporte, ¿no? Porque hace que otras tropas aliadas, ¿vale? Hagan más daño y obtengan más furia. Vale. Ya empezamos. El daño en área ya indica que puede ser un comandante que tenga el rol de DPS, ¿no? Pero es que además tiene esta otra habilidad. Si la tropa de este comandante está en el mapa, sucede lo siguiente. Las unidades de caballería de su tropa obtienen un aumento del 10% en la salud y, cuando el comandante secundario de su tropa usa una habilidad activa, tiene una probabilidad del 100% de activar la habilidad Estandarte Sagrado de este comandante. Enfriamiento 10 segundos. Vale, Estandarte Sagrado, no lo habréis visto, es la habilidad activa, ¿vale? Se llama Estandarte Sagrado. Significa que eso significa que puedes repetir la habilidad, ¿vale? Por ejemplo, si tú estás con una marcha de Nevsky Juana, por poner un ejemplo, eh, ya sabemos, cuando llegamos a la cantidad de furia correcta, Nevsky va a tirar su habilidad y después a los 2 segundos la va a tirar Juana. Y después se va a activar esto, porque te dice que cuando el comandante secundario, que en este caso sería la propia Juana, use una habilidad activa, tienes una probabilidad del 100%, ¿vale? De activar otra vez la habilidad. Entonces se repite la habilidad de Juana, ¿vale? Tiraría la habilidad 2 veces seguidas. Eso significa que aún es más daño el que puede hacer Juana. Es una comandante que puede hacer mucho daño, ¿vale? Vale, entonces, aquí os hago un poco de resumen. Hace daño de habilidad a 3 objetivos y además se lanza 2 veces. Ayuda a las marchas aliadas, ¿vale? Con la parte esa que teníamos de aumentar el daño y la furia de los aliados.
tiene buena velocidad de marcha, ¿vale? Primero, que es de caballería. Segundo, tiene otra bonificación de velocidad de marcha, que ese texto no os lo he puesto. Y solo tiene un 10% de salud para resistir en combate. Es muy poco, ¿vale? Entonces, es una comandante que hace mucho daño, que hace un poquito de soporte, que es rápida, pero lo que le falta es resistencia. Lo único que tiene para resistir es un 10% de salud, que es muy poquito, ¿vale? Entonces ya vemos un poco qué es las ventajas y digamos, las debilidades, ¿no? de este comandante, ¿vale? Entonces eso, necesita una pareja que potencie su virtud, el alto daño de habilidad, y cubra su debilidad, la baja resistencia. Vale, entonces de repente aparece Nevsky, ¿no? ¿Qué tiene Nevsky? Si la tropa de este comandante solo contiene unidades de caballería, primero, su tropa provoca un 25% más de daño de habilidad, ¿vale? Esto sería permanentemente, siempre vas a tener esa bonificación siempre que hagas daño de habilidad. Y cuando su tropa usa una habilidad activa, obtiene una bonificación extra del 35% en el daño de habilidad durante 4 segundos, ¿vale? Y tiene un enfriamiento de 5 segundos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuando estemos peleando, si Nevsky es el principal, va a tirar su habilidad activa, ¿vale? Y durante los siguientes 4 segundos, ¿vale? Durante los siguientes 4 segundos se va a activar esta bonificación, 35% más, ¿vale? Entonces, entre el 25% que tenías, digamos, permanente, ¿no? Ya fijo, más este 35% que se va a activar, ya tienes un 60%, ¿vale? En el daño de habilidad de bonificación. Entonces, ¿qué pasa? Que va a tirar Nevsky la habilidad, a los 2 segundos la tira Juana, por tanto, estaría dentro de los 4 segundos, y a los otros 2 segundos más para que la vuelva a tirar Juana, ¿vale? He dicho antes que se repite, creo que no he explicado que cuando se repiten habilidades siempre hay un enfriamiento de 2 segundos. No se pueden tirar habilidades 2 veces seguidas en un segundo o en el mismo segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos 4 segundos son lo justo para que la bonificación esté activa mientras justo cuando Juana va a tirar sus habilidades 2 veces, ¿vale? Por eso son comandantes que se crearon para ir juntos. Pero es que además Nevsky te ofrece bastante resistencia. Primero, fuera de territorio, sus unidades de caballería obtienen un aumento del 20% en la salud. Fuera de territorio, tened en cuenta que la mayoría de combates vas a estar fuera de territorio. Por ejemplo, si estás atacando una bandera, estás fuera de territorio. Si estás defendiéndola, no. Pero si estás en territorio neutral, también estás fuera de territorio. Entonces, cuando se abren los pasos que no hay territorio construido, ya siempre vas a estar fuera de territorio. Cuando vas a un altar, tampoco estás en territorio, salvo que estés justo al lado del paso. Y también hay veces que estás peleando en territorio de una alianza aliada. Eso también es fuera de territorio, ¿vale? Entonces, la mayor parte de ese 20% de salud se va a estar activo casi siempre. Después, las unidades de caballería también obtienen un 20% más de defensa, ¿vale? También te dice, si el objetivo actual de la tropa de este comandante está rodeado, la tropa de este comandante provoca un 10% más de daño y recibe 5% menos de daño. Vale, 5% menos de daño siempre que golpees a alguien que está rodeado. Vale, vale, tú siempre vas a golpear con tus marchas al mismo objetivo, ¿no? No vas a golpear a distintos con cada marcha. Por tanto, siempre va a estar rodeado. Rodeado significa que le pegan varias marchas. Por tanto, esto casi siempre va a estar activo. Ese 5% menos de daño que recibes y 10% más de daño, ¿vale? Que también ayudaría a que Juan haga más daño todavía. Y además, cuando su tropa recibe un ataque básico, es decir, si alguien le está pegando directamente, las unidades de caballería de la tropa tienen una probabilidad del 10% de obtener un aumento del 30% en la salud durante 3 segundos, ¿vale? Eso significa que si te están pegando directamente, tienes una probabilidad de ganar salud temporalmente. Por tanto, va a hacer que aguantes aún más si te están pegando. En resumen, Nevsky, además de potenciar el daño de Juana, también cubre su baja resistencia, ¿vale? Entonces aquí está ya el resumen. Aumenta el daño de habilidad que hace que la habilidad activa de Juana golpee más fuerte. Está actuando como amplificador, ¿no? El rol de amplificador del que hablábamos antes, en el cual aparecía Nevsky, y cuenta con bonificaciones de defensa y salud que hacen que la marcha sea más resistente, ¿vale? Está también adoptando el rol de tanque. Ya he dicho antes que
en una combinación un comandante no tiene por qué estar encasillado solo en un rol, sino que puede cumplir varios a la vez. ¿Vale? Y entonces teníamos una marcha equilibrada. ¿Vale? Y también tenemos a Hokubin, ¿vale? Hokubin, durante los 15 primeros segundos después de entrar al combate, su tropa provoca un 30% más de daño de habilidad y necesita 150 menos de furia para usar habilidades activas, ¿vale? Entonces, una bonificación de 30% de daño de habilidad. Y esto de la furia significa que si el requisito de furia es 1000, pues bajaría 150. Es decir, pasarías a tener 850 de furia para poder tirar la habilidad. Eso significa que vas a tirar la habilidad más rápido. Vas a potenciar que Juana, bueno, tanto Hokubin como Juana, vayan a lanzar la habilidad con más frecuencia. Por tanto, vas a hacer más daño. Y además te dice que si la tropa de este comandante ataca a otra tropa en el mapa, sucede lo siguiente. Las unidades de caballería de su tropa obtienen un aumento del 35% en la defensa y provocan un 25% más de daño de habilidad. Vale, defensa que necesita Juana para resistir y aún más bonificación en el daño de habilidad. ¿Vale? Entonces, Hokubin también es una buena pareja para Juana. ¿Vale? Reduce el requisito de furia para que la habilidad activa de Juana se lance con más frecuencia y tiene la bonificación en el daño de habilidad. Eso potenciaría el daño de Juana. Y además cuenta con una buena bonificación de la defensa para que la marcha sea más resistente. Vale. Una cosa que quiero dejar clara. Los ejemplos que estoy poniendo no significa que sean parejas que sea recomendable utilizarlas ahora mismo. Pero es para que veáis en qué consiste que dos comandantes tengan sinergia, ¿no? Y se ayuden entre sí, ¿vale? Por eso estoy poniendo ejemplos que son muy fáciles de ver, aunque no sean utilizados hoy en día. Entonces, una pareja que tampoco se utiliza hoy en día en absoluto es Amanitore y Artemisia, ¿vale? Pero es muy fácil de ver. ¿Por qué? Artemisa tiene lo siguiente. Cuando la tropa de este comandante alcanza un 80% de furia, tiene una probabilidad del 50% de hacer lo siguiente. Primero, silenciarse a sí misma durante 3 segundos. Vale, acordaos que silenciarse es que no puedes tirar habilidades activas, ¿vale? Entonces, va a alcanzar, cuando la barra alcance el 80%, ¿vale? Hay una probabilidad del 50%, es decir, pues más o menos una sí, una no, de que se silencie. Por tanto, durante 3 segundos ya no va a tirar la habilidad. Pero obtiene una bonificación del 50% en el daño provocado 5 segundos, ¿vale? Obtiene una bastante importante bonificación al daño, que no te dice de qué tipo es, por tanto, todo tipo de daño, pero se silencia. ¿Qué pasa? Amanitore, la tropa de este comandante es inmune al silencio. Y cuando su tropa usa una habilidad activa, reduce la furia del objetivo en 100 segundos, en 100 por segundo durante 2 segundos. Pues ya está. Amanitore es inmune al silencio. Si la emparejas con Artemisia, cuando salte el efecto de silenciarse a sí misma, ese efecto se va a anular. Sin embargo, va a seguir teniendo el efecto de esa bonificación del 50% de daño. Por eso en su momento se utiliza esta pareja, ¿vale? Se utilizaba sobre todo en guarnición, también se utiliza un poco en campo, porque en ese momento el comandante que más se utilizaba en campo era Wang Yu. Eso es antes de que saliera Nevsky y demás. Era Wang Yu y como Wang Yu silenciaba, pues Amanitore también tenía esa ventaja, ¿vale? ¿Te Aunque puedo hacer una realmente... pregunta sobre, Sí, sobre esto del silencio? Vale. Amanitore es inmune al silencio, pero ¿hace que Artemisa también lo sea o Artemisa sigue teniendo el silencio claro, que le es que toca a ella? en eso consiste. Hace que, digamos que tú cuentas la marcha como una sola unidad. Las habilidades de una y otra trabajan juntas, ¿vale? Entonces, sí, Mm, Artemisia deja de silenciarse a sí misma, ya es inmune al silencio. Digamos que las habilidades de los comandantes siempre trabajan a la vez en la marcha, ¿vale? Entonces, esa es la gracia, ¿no? Porque si no, no tendría gracia combinar dos comandantes. Por eso el silencio ya no se activaría en Artemisia. Vale. Y ya vamos a pasar a la parte de ver cuáles son las mejores combinaciones actualmente, ¿vale? Y vamos a ver un poco... Una dudita
que igual no creo que aplique, que ya no se va a usar, pero Sí, en el caso de Sugelian y Boudica, que no son 100% inmunes, sino que tienen un porcentaje, sí. me da curiosidad, ¿cómo aplicaría con la que se pone silencio al 100%? Em, por ejemplo, Boudica, que también se usaba con Artemisia en su momento, tiene un 80% de que cuando le silencien, anule el efecto, ¿vale? Entonces, Artemisia se silenciaba a sí misma y entonces ahí, en ese momento, había una probabilidad del 80% de que se anulase ese efecto, de que no, entonces ya no se Ok, silenciaría. Pero aún así, un 20% de las veces sí que se silenciaría, ¿vale? Y el otro era Zugelian, vale, que era vale, que entiendo. Zugelian es que cuando le van a silenciar, 5%, ajá, y Sugelian además tiene que le pega al sí, que lo eso intentó es, silenciar. exactamente. De hecho, Ya sería el Zugelian colmo que se pegue a sí mismo. es que efectivamente Zugelian, si lo combinas con Artemisia, puede pegarse a sí mismo. Porque como se silencia él mismo por Artemisia, eh, si activa su efecto, que es que cuando le silencian lo puede anular y además pega al que le silencia, como se silenció él mismo, se pega a sí mismo. Entonces se probó esa combinación y funcionaba fatal. Me imagino, no sabía que pasaba eso. Vale, gracias. Vale, entonces vamos a ir viendo ya las mejores combinaciones actualmente. Sería la mejor combinación, a mi modo de ver, de los tres tipos de marcha, de los tres tipos de tropa. El asedio lo vamos a omitir por ahora, aunque luego veremos algunas marchas que se utilizan. Pero bueno, para mí serían las tres marchas que todo el mundo debería tener, ¿vale? Como hemos dicho antes, hay que tener al menos una marcha de cada tropa, el asedio es opcional. Y por tanto, estas serían casi obligatorias. Yo creo que todo el mundo en la alianza debería tenerlas. Entonces, vamos con la infantería, ¿vale? Vamos ya con el primer monstruo que tenemos aquí, ¿vale? Que sería Baiki, ¿vale? Entonces, Baiki, ¿qué hace? Primero, hace daño de embate, ¿vale? Recordemos que el daño de embate cuenta como daño normal. Golpea en área semicircular a 5 objetivos. Tiene bonificaciones, ¿vale? De ataque y del daño normal. Tiene un efecto especial, ¿vale? Que es el efecto de la malicia, ¿vale? La malicia, digamos que se va acumulando, ¿no? Conforme Baiki va combatiendo. Y eso, a fin de cuentas, le acaba dando más daño, más furia y bonificaciones al daño de embate, ¿vale? Entonces veis que le empieza a potenciar bastante el daño que hace. Tiene una pequeña bonificación de salud, ¿vale? Creo que era el 10%, lo cual no es mucho, ¿vale? Es lo único que tiene para resistir. Es bastante flancito, que solemos decir, ¿no? Recibe demasiado daño. Y tiene velocidad de marcha, ¿vale? Que en la infantería es muy importante ya que de base es la tropa más lenta, por tanto necesita que los comandantes que se utilizan tengan bonificaciones de velocidad de marcha. Y a Baiki, ¿con quién lo combinamos? Pues con Liuche, ¿vale? Que también hace daño de embate, ¿vale? Como debe ser. También golpea 5 objetivos. Es un área un poquito más, no tan amplia como la de Baiki y un poquito menos de factor de daño. Y además reduce la velocidad de marcha de los enemigos golpeados, ¿vale? Es decir, a los que les golpee ese daño de embate en área, se van a mover más lentos temporalmente. Y también puede reducir el daño de un objetivo, ¿vale? Estos efectos son efectos de soporte. Reducir la velocidad de marcha y el daño de los enemigos es soporte. Además, genera mucha furia extra con su pericia. Lo que tiene Liu Che es que aleatoriamente lanza un ataque combinado que además le da furia, le da una cantidad de furia que es la misma que te dan los ataques básicos. Tú hacer un ataque básico, si no me equivoco, se hicieron cálculos hace mucho tiempo. El chico este que hacía vídeos antes, Wick Gaming, se hicieron cálculos de que un ataque básico te da más o menos 85 de furia, ¿vale? Entonces eso sería lo que genera Liu Che, más o menos uno de cada 4 turnos, ya que está generando bastante furia extra. También tiene bonificaciones de ataque y de daño normal, ¿vale? Daño normal, recordemos que el daño de embate está incluido en el daño normal.
reduce el daño de habilidad recibido y tiene bonificación de defensa, ¿vale? Eso ya hace que sea un poquito más resistente la marcha. Y también aporta velocidad de marcha, ¿vale? Entonces, como combinación, ¿vale? Vemos que ambos comandantes hacen daño de embate en área, incrementado por las bonificaciones de ambos. Los dos tienen bonificaciones de daño normal o de daño de embate. Gracias a Luché tienen mucha generación de furia, por tanto, habilidades lanzadas con mayor rapidez, con mayor frecuencia, velocidad de marcha suficiente con las bonificaciones de ambos, ¿vale? Aunque siempre que tengas las botas al 5 va a ser mejor todavía. Liu Che compensa un poco la baja resistencia de Bai Qi. Es verdad que tampoco termina de ser una marcha súper resistente, ¿vale? Sí que hay que complementarlo quizá intentando subirle sobre todo la salud. La infantería le escasea mucho la salud. Entonces, yo por ejemplo esta marcha la llevo con las botas y el pantalón de liderazgo, ¿vale? Hay gente que igual prefiere no hacerlo porque igual prefiere el set que le da velocidad. Pero bueno, en tema de equipamiento ya nos meteremos en la siguiente clase. Solo deciros que la salud, las formas que tengáis para poder subirle la salud a esta marcha, le benefician bastante. Y además ayudan a las marchas aliadas gracias a los efectos de soporte de Liu Che que hemos visto antes, ¿vale? Vale, entonces, vamos ya con la caballería. La caballería, vimos el otro día que se especializa en los ataques combinados, ¿vale? En este caso, Arturo hace daño en área a 3 objetivos de ataque combinado. Abanico. Tiene bonificación del ataque y del daño de ataque combinado para hacer aún más daño, ¿vale? Y además tiene bonificación de salud, lo cual le da un poquito de resistencia a la marcha. Creo que es un 20%, ¿vale? También tiene bonificación de velocidad de marcha, aunque la caballería no es verdad que no le hace tanta falta, pero como todos los comandantes de caballería también tienen velocidad de marcha, pues mejor. Y además puede reducir la furia de varios objetivos. Esto lo podemos considerar como soporte porque al final hace que todos los que se están enfrentando a esos objetivos reciban menos daño de las habilidades que van a tirar con esa furia. ¿Vale? Y después tenemos a su pareja que es Aquiles. Aquiles también, lógicamente, hace daño de ataque combinado, que es lo que hace que combinen muy bien. Golpea en área circular a 5 objetivos y además de vez en cuando repite su habilidad activa. Si habéis leído las habilidades veréis que dice que tiene un efecto de reducir daño y que cuando has reducido cierta cantidad de daño lanza su habilidad activa otra vez. Estarías golpeando otra vez a 5 objetivos en círculo. Reduce la velocidad de marcha de los enemigos golpeados, ¿vale? Soporte. Tiene bonificación del ataque y del daño normal para aumentar aún más el daño que hace la marcha. Y reduce el daño recibido, que es el efecto que os acabo de decir, y tiene una pequeña bonificación de salud, que no es mucha, pero bueno, entre Arturo y Aquiles más o menos pueden tener suficiente, digamos. Y también aporta velocidad de marcha, ¿vale? Vale, entonces, esta combinación vemos que hacen los dos daño de ataque combinado en área y los dos tienen incrementos o del ataque combinado o del daño normal que también incluye el ataque combinado. Recuerdo que Arturo solo hace daño de ataque combinado cuando está de principal o de primario. De secundario hace daño de habilidad, ¿vale? Acordaos de eso. Tienen mucha velocidad de marcha, son caballos y los dos, además, aportan velocidad de marcha. Resistencia suficiente, podríamos decir, aunque al igual que la marcha de infantería, todavía podría ser más resistente. En el caso de la caballería, sí que yo, por ejemplo, tengo esta marcha y he visto que tiene más salud que defensa. Eso es porque el equipamiento de caballería te da mucha salud. Entonces, en este caso, convendría bastante todas las cosas que podáis tener para subirle la defensa, pues con armamentos, equipamiento y demás, que las apliquéis. Y bueno, también ayudan las marchas aliadas con los efectos de soporte que tienen. Vale, y llevamos ya con el energúmeno, ¿vale? De esta guía, que es Qin Shi Huang. Actualmente, pues, se considera el comandante más efectivo en campo, ¿vale?
Eso sí, las habilidades son muy raras y son un poco difíciles de entender. Digo aquí que su habilidad activa tiene un requerimiento de consumir furia en lugar de generar. Vale. Esto significa que tiene su habilidad activa, ¿vale? Que dice, en lugar de decir requisito de furia, dice furia consumida. Vale, pero con esto no os liéis mucho, porque eso significa que igualmente vas a tener que ganar la furia para poder consumirla. Y después tiene una serie de habilidades que lo que dicen son, bueno, pues cuando se active esto, puedes consumir furia para hacer esto otro, ¿vale? Por ejemplo, el segundo punto que tenemos aquí. Puede convertir su ataque básico en daño de habilidad. Por tanto, prácticamente todo su daño es daño de habilidad. Entonces, el efecto en sí es que cada vez que hace un ataque básico, consume furia, que ya ha ganado él de por sí, para convertirlo en daño de habilidad, ¿vale? Entonces ya estaríamos ganando en furia consumida, ¿vale? Esto si tenéis dudas, paradme porque sé que es complicado de entender. Y su estrategia es que hace pequeñas cantidades de daño extra cada segundo. No centra el daño en su habilidad activa. Es decir, él todos los turnos va a lanzar daño de habilidad. Y además va a lanzar daño de habilidad en área, ¿vale? Pero va a hacer pequeñas cantidades por segundo en lugar de, como funcionan la inmensa mayoría de los comandantes, llenas la barra de furia y entonces das el golpetazo. Pero este no, este desde un principio ya está haciendo mucho más daño que lo que son simplemente los ataques básicos, aunque no hace en ningún momento un montón de daño de golpe, pero en total, digamos, el DPS, ¿no? El daño por segundo es enorme, ¿vale? Y además tiene la ventaja de que en peleas cortas, si no se llega a lanzar la habilidad, sigue haciendo mucho daño, ¿vale? Por eso muchas veces tienes un reporte muy bueno, porque igual ha sido una pelea corta y tú has estado haciendo daño con Qin Shi Huang desde el principio y el otro igual no tira la habilidad, ¿vale? Por eso también es muy efectivo. Además, es bastante resistente, tiene defensa y salud y puede reducir el daño también consumiendo furia. Tiene un efecto que si recibes daño, no me acuerdo si era daño de habilidad o de embate o de combinado, creo que era cualquiera de los tres, puedes consumir furia para reducir ese daño, ¿vale? Y es un efecto que también te hace luego tirar la habilidad. Robert, Sí, una dime. duda con Qin Shi Huang. ¿A él le sirve subirle el ataque normal y el ataque de habilidad? Los dos le sirven prácticamente por igual, ¿verdad? ¿O son ideas No, mías? tienes que subirle el daño de habilidad, porque su ataque básico se va a convertir en daño de habilidad. El único daño normal que va a estar haciendo es el de contraataque. Pero si nadie le está pegando directamente, no hace nada de daño normal. Todo su daño lo convierte en daño de habilidad, ¿vale? A no ser que no tengas furia para consumir, pero es que además tiene una habilidad que cuando entra en combate ya le da furia. Luego los combos que ahora veréis cuáles son los combos, su pareja, están pensados para que le den furia para poder seguir consumiendo, ¿vale? Pero eso, sí, siempre va a estar tirando daño de habilidad. El daño normal no le sirve, ¿vale? Lo que digo, Pero como él convierte el daño normal en daño de habilidad y pega más daño normal, no, por es eso, más daño que convertir. no, O yo lo interpreto así, pues. no, mira, no es así. Primero, digamos que lo que es el factor de daño lo convierte, ¿vale? Y después se aplican las bonificaciones. O sea, las bonificaciones de daño normal, o sea, el daño ya se ha convertido en daño de habilidad, por tanto, las bonificaciones de daño normal no se aplican. No es que se aplican las bonificaciones al Ok, daño normal, luego se convierte y luego se aplica el daño de habilidad, ¿me entiendes? claro, Las claro, claro. bonificaciones se aplican cuando ya está en forma de daño de habilidad. Por eso es lo único que le sirve. Vale. Entonces lo que digo, que también puede consumir furia para ser más resistente. También te da un porcentaje de velocidad de marcha, ¿vale? Perfecto, porque los arqueros, aunque tienen más de base que la infantería, sí que suelen flojear más porque hay varios comandantes que se usan que no tienen velocidad de marcha, así que viene muy bien que tenga.
Y también puede drenar la furia de los enemigos a los que golpea. Drenar me refiero a que les quita furia y se la queda a él, ¿vale? Y también lo hace a través del consumo de furia. Y esto es soporte, porque reducir la furia de los enemigos, como hemos visto antes, es soporte. Aparte de que la gana él para hacer, todos sus otros efectos. Vale, y después tenemos a Zugelian, que sería su pareja ideal, que en este caso hace daño de habilidad también, golpea en área circular a 5 objetivos y además reduce temporalmente el daño provocado por los enemigos a los que golpea, ¿vale? Reducir el daño de los enemigos siempre es soporte porque esos enemigos pueden hacer daño a otras marchas aliadas tuyas. Después tiene el efecto marqués, que bueno, tampoco vamos a entrar mucho en lo que hace, pero hace aún más daño. Tiene un efecto que también golpea en área y también tiene bonificación de todo el daño. Tiene una bonificación de salud que está muy bien, es un 30%, así que también hace que la marcha sea algo más resistente. Tiene bonificaciones de daño de habilidad y del ataque, ¿vale? Para pegar todavía más. Y genera furia extra cuando golpea con sus habilidades, ¿vale? Lo que hace Zubelian es que siempre que hace su daño en área, gana cantidad de furia por cada objetivo al que golpea. Cuantos más objetivos golpees, más furia ganas. Y esto hace que luego combine muy bien con Qin Shi Huang. Pero tiene una pega Zubelian. Le falta velocidad de marcha, ¿vale? Como he dicho antes, hay muchos comandantes de arqueros que no tienen. Y entonces conviene que su pareja sí que la tenga. Entonces, esa combinación, pues, tiene daño de habilidad en área por todas partes, amplificando por las bonificaciones de Zugel, ¿vale? Que hemos dicho antes. Y la furia generada por Zugel activa las habilidades de consumo de furia de Qin. Qin aporta la velocidad de marcha que le falta a Zugel y entre los dos tienen, esto sí que yo considero que es una marcha bastante resistente comparada con las otras dos de infantería y de caballos. Además, tienen efectos de soporte para ayudar a las otras marchas. Vale. Es verdad que hay gente que, bueno, por ejemplo, yo utilizo, en vez de a Qin Shi Huang con Zhuge-Liang, lo utilizo con Yi Son-Yi. Que ya vimos bastante en detalle a Yi Son-Yi el otro día. Y vimos que tenía una bonificación del daño de habilidad bastante grande, que realmente permanente además, que realmente no hay otro comandante que la tenga. Entonces, por eso, como en Qin Shi Huang hace constantemente daño de habilidad, esa bonificación de Yi Son-Yi le viene muy bien, ¿vale? Entonces es una bonificación que está muy bien. También tiene una habilidad que genera furia, ¿vale? Que también le viene bien a Qin Shi Huang para consumirla, aunque no tanta como Zhuge-Liang. Es igual en velocidad de marcha, es decir, no tiene, al igual que Zhuge-Liang, no tiene velocidad de marcha y es algo menos resistente. Yi Son-Yi tiene, recordemos, la reliquia del museo que sí que le da defensa, pero no es tan resistente como la salud que le daría Zhuge-Liang. Y pierde el efecto de reducción de daño de Zhuge-Liang. Vale, entonces, vemos que sí que es una marcha que haría más daño todavía que con Zhuge-Liang, pero en otros aspectos sería más floja, un poquito menos resistente y no tiene el efecto de reducción de daño de Zhuge-Liang, que es muy bueno, ¿vale? Sin embargo, si utilizas varias marchas de arqueros, yo sí que recomiendo usarla porque digamos que en la otra marcha tener a Zhuge-Liang va a ser mucho mejor que tener a Yi Son-Yi y en cambio esta marcha con Yi Son-Yi no empeora mucho. El rendimiento es similar, vaya. Vale. Y aquí ya vamos a poner algunos ejemplos de dos marchas de cada tipo. Vamos primero con la infantería. En la infantería tenemos varias opciones, ¿vale? Todo al final va a depender de los comandantes que tengamos y también, sobre todo, de los armamentos, de en qué nos enfoquemos. Los armamentos, como he dicho, cada formación está enfocada a un tipo de daño, al menos las que se utilizan en campo abierto, ¿no? Entonces, una forma sencilla es, si tienes una formación de embate y otra de daño de habilidad, pues estos 4 comandantes, ¿vale? Está muy bien. Esta sería la mejor marcha de infantería, la mantenemos. Y tenemos aquí 2 comandantes que ahora mismo serían los mejores de daño de habilidad. Escipión, bueno, los 2 pegan en área, ¿vale? Escipión además tiene un efecto que reduce la salud de los enemigos de 3 objetivos a los que está golpeando.
Y Ragnar es verdad que no tiene mucho más que el daño, pero sí que es bastante resistente, ¿vale? Y entre los dos son bastante rápidos. Bueno, luego hay debate de si usar a Escipión de principal o a Ragnar. A ver, va a depender un poco de lo que quieras. A mí me gusta Escipión de primario porque me gusta que baje la salud lo antes posible para que las demás marchas se aprovechen. Con Ragnar la propia marcha va a tener más daño porque tiene el árbol de habilidad que hace más daño que el de Escipión, que es el de soporte. Ya depende de cómo os guste más. Vale. Luego tenemos otra opción, que sería si tienes dos marchas de embate. Dos marchas que sea la formación de pinza, ¿vale? A mí me gusta, por ejemplo, esta combinación. William Wallace es un amplificador que estaría un poco, a ver, podemos decir que es meta, aunque estaría un poco al filo. O sea, si tienes dos marchas de embate, sí que lo tienes que usar, realmente. Lo que hace es potenciar mucho el daño de embate de Baiki si los combinas juntos. Y luego tenemos a Alex, que es un comandante que, primero, tiene mucha velocidad de marcha y segundo, tiene efectos de soporte muy buenos. Ya vimos el otro día la habilidad de soporte de Alex y es realmente muy buena. Además, combina bien con Liu Che porque tiene un efecto aleatorio que con lo que hemos dicho antes de la pericia de Liu Che tiene más probabilidad de activarse, ¿no? Porque Liu Che está haciendo también ataques combinados, ¿vale? Y eso hace que tenga más probabilidad de generar esos efectos. Vale. Otra opción es meter a Filipo, ¿no? Preguntita, antes de que empieces con otra cosa. ¿Se puede? Sí, En la combinación Liuche-Alex, sí. ¿es necesario que vaya siempre con pinza o con la otra formación delta esa valdría A también ver, bien? puedes usarlo, a ver, yo lo usaría o con pinza o con arco. A ver, piensa que al final va a depender Arco, un poco, perdona, sí, me he equivocado. la formación depende más del tipo de daño. La formación de pinza es para el daño de embate y la formación de arco es para el daño normal en general. Entonces tú dices, vale, pero entonces si el daño normal incluye el daño de embate y más cosas, por qué no queremos la formación en arco que te da daño normal? Pues porque las inscripciones son mucho mejores las de pinza. Entonces es verdad que Yo tenía inscripciones de arco y te puedo hablar desde la experiencia, no sé quién habló, perdón. Este, Irene, la inscripción de arco es buena, la verdad que es muy buena y para Liuche sigue funcionando mucho por la pericia, pero las habilidades especiales tipo, ¿cómo es que se llaman? De los sí, armamentos, Rubén, las inscripciones especiales. las inscripciones especiales son mucho mejores Pinza. las de pinza. En eso es en lo que hace más la diferencia, pero si tienes, ponle unos armamentos con inscripciones blancas, te funciona más o menos igual el uno con el otro, y si tienes luché, Sí, probablemente mejore sí, en sí. arco, pero cambia radicalmente con las inscripciones. Mira, es verdad que si, por ejemplo, tú ya Correcto, tienes gracias. un set de formación en arco, otro día hablaremos más de los armamentos, ¿no? Pero bueno, ya que has preguntado, si tienes un set de formación en arco y tienes duda de si pasarlo a pinza para esta marcha, igual no te renta mucho. Primero, porque no los dos comandantes hacen daño de embate, solo Liu Che. Lo que he puesto embate porque al final el daño de Alex es bastante bajito en comparación y vas a priorizar mejorar el de Liu Che. Pero primero me esperaría porque igual no te compensa gastar las piedras de conversión, principalmente porque es que además pronto van a sacar otra formación de daño de embate. Y como no los dos hacen daño de embate, pues podrías usar la de arco sin problema. Y como dice Das, las inscripciones blancas son las mismas y las especiales sí que son mejores las de pinza, pero si no tienes muchas inscripciones especiales no te renta cambiar. Perfecto, pues muchas gracias. Nada. Ah, bueno. Y entonces estábamos hablando de Filipo, que lo podemos colocar tanto detrás de Baiki en el lugar de Wallace, como también lo podríamos colocar en el lugar de Alex. Filipo al final es un comandante de soporte que yo creo que es muy bueno.
No, si no os lo habéis subido aún, no sé si yo sí invertiría ahora mismo. Pero si lo tenéis, yo sí que intentaría colocarlo en alguna marcha siempre. Si lo queréis meter con infantería, pues por ejemplo, detrás de Baiki está muy bien. Le da Filipo a la infantería, le da defensa, por tanto va a aguantar más. Y además, lo que vimos el otro día es que Filipo da bonificaciones a 5 marchas aliadas, por tanto, y además aumenta el daño total de la marcha. Y es que Filipo tiene muchas cosas. Puede hacer que se repitan las habilidades, es decir, podrías repetir el daño de habilidad de Baiki. Si lo pones con Liu Che también hace muy buena labor. Vaya, cualquiera de los dos combos serviría. Vale, después estaría Héctor, que es verdad que es un comandante muy versátil. A ver, a mí, por lo que he visto por ahora, no me convence como para subirlo, pero tendría una función similar a la de William Wallace. Em, es verdad que te da defensa, al igual que Filipo, te da daño a un objetivo y también hace daño de embate. A ver, para usar a Héctor yo prefiero usar a Filipo, sinceramente, porque es verdad que Filipo apenas golpea por sí, pero las bonificaciones que te da las otras marchas yo lo veo mucho mejor. Entonces, Héctor es un comandante nuevo que no creo que nadie lo tenga subido ya. Yo no recomendaría subirlo para usarlo con infantería, por lo menos. Me quedaría o con William Wallace o con Filipo en esta combinación. Pero bueno, está la opción de utilizarlo. Si alguien lo ha subido por lo que sea, pues está la opción de utilizarlo aquí también. Vamos ahora con 3 marchas. La primera combinación que he puesto es las 2 marchas de embate que he dicho antes con la marcha de habilidad, ¿vale? Serían 2 de embate y una de habilidad. No hay mucho más que explicar. Podemos meter a Filipo igualmente. Filipo realmente es tan versátil que lo puedes meter en cualquier marcha, ¿vale? Lo podrías meter también incluso con Escipión o con Ragnar, si prefieres. A mí me gusta más Escipión. Yo prefiero mantener a Escipión que a Ragnar por el tema que os he dicho de la salud. Vale, entonces aquí realmente no hay ningún comandante nuevo. Y luego estaría el caso que sería en el cual tengas 3 marchas de daño de embate, ¿vale? A ver, yo realmente creo que está bien mantener a una de las. Yo creo que todo el mundo que use infantería tendrá algún set de cuña, ¿no? De formación en cuña, que es la que te da daño de habilidad. Por tanto, no creo que haya que tener 3 marchas de embate. Pero si se diera el caso, es verdad que puedes utilizar a Cheok, que es un comandante que le cambiaron las habilidades hace poco y le pasaron de tener daño de habilidad a daño de embate. A ver, es verdad que golpea en área, aunque el factor de daño es un poco bajito, ¿no? Y tiene algún efecto silencia, eso está muy bien. El tema es que silencia, pero solo a marchas que estén en rojo, que están por debajo del 30% de. Entonces, bueno, no se nota tanto la efectividad, porque al final marchas que están en rojo no tienen tanta influencia. Pero bueno, oye, si tienes, por lo que sea, 3 marchas de embate, pues es una cosa que puedes hacer. Puedes añadir a Cheok también. Y ahora viene el caso en el que tengas también, en vez de 3 marchas de embate, pues solo una y 2 de daño de habilidad. Y aquí es cuando entra Guan Yu. Yo creo que ya con 2 marchas de daño de habilidad tienes que usar a Guan Yu. No es lo mejor, pero si no puedes convertir los armamentos, pues puedes hacerlo. Guan Yu lo que hace es daño en área y silencia a los objetivos que les golpea el área. Alex lo pongo con Ragnar un poco por descarte, ¿no? Al final, Alex es bastante versátil a nivel de. Bueno, hace daño de habilidad, lo puedes poner con Ragnar. Y Guan Yu y Escipión sí que tienen mucha sinergia porque Escipión tiene beneficio cuando el enemigo está silenciado y Guan Yu tiene beneficio cuando tienes escudo, que Escipión también te proporciona escudo. El tema es que actualmente pues se queda un poquito débil la marcha. De hecho, si ves un Guan Yu en campo, lo normal es que le pegues, porque sabes que no es muy resistente y que te puede tocar un poquito las narices con el silencio. Entonces, a ver, llevar a Guan Yu ahora es peligroso, pero no dejas de tener la opción si tienes 2 marchas de daño de habilidad. Vale, pasamos ya a la caballería.
Y aquí vemos dos marchas que tendríamos una de combo y otra de daño de habilidad. Esta es la combinación que más me gusta a mí por ahora de dos marchas de caballos. Tenemos Aquiles con el nuevo comandante Gangnam Chan, que es un comandante que está muy bien, aunque no tenga daño en área. Lo que tiene dos cosas. Una, que resiste mucho, ¿vale? Lo cual le viene bien a Aquiles. Tiene defensa, que hemos dicho antes que a la caballería le falta la defensa, ¿vale? Entonces, incluso la preferimos antes que la salud en este caso. Y luego tiene un efecto de reducción de defensa que está muy bien. Lo que hace es que cuando golpea con ataques combinados, a los objetivos les puede reducir la defensa un 40% 5 segundos, lo cual es bastante porcentaje y bastante tiempo. Entonces, si aquí les golpea en área, pues son hasta 3 objetivos lo que puede hacer. Aunque aquí les golpea 5, puedes producirles ese efecto de reducción de defensa a 3 de los objetivos a los que golpees. Entonces, tiene buena sinergia al final. Le da la resistencia que necesita Aquiles y el efecto ese de la defensa es muy bueno. Y luego jugó con Arturo. Recordemos que Arturo de secundario hace daño de habilidad. Ya hemos visto que jugó en el ejemplo de Juana, potencia bastante el daño de habilidad y hace que las habilidades se tiren más rápido. Así que Arturo lo va a agradecer haciendo daño de habilidad en área. Es una marcha que lleva usándose ya tiempo, ¿no? Desde que salió Arturo. Vale, otra opción es, si no tienes la posibilidad de subirte a Gangnam Chan, pues podrías tirar de utilizar a Juana, que realmente, aunque sí que se queda un poquito frágil, no deja de ser un comandante que hace bastante daño. Y entonces utilizaríamos la que hemos dicho que es la mejor marcha de caballos de combo, con Huokubin y Juana, que un poquito ya hemos antes explicado en el ejemplo la combinación porque funciona bien. Es verdad que actualmente en el meta se queda un poquito atrás, pero si tienes dos marchas y tienes combo y habilidad y no te puedes subir a Gangnam Chan, pues es una opción válida, la verdad. Vale, luego pasaríamos a algunas opciones con dos marchas de combo, ¿vale? La primera sería Aquiles con Gangnam Chan, que ya la hemos explicado, y después Arturo con Guillermo, ¿vale? Guillermo lo que tiene es muy buenos efectos de soporte, que además tiene más posibilidad de activarse gracias a los ataques combinados de Arturo. Entonces es una marcha que puede servir. Lo de Guillermo ya lo vimos el otro día, recuerdo que daba defensa y furia a marchas aliadas y está muy bien, aunque también tenemos otras opciones. Siempre tenemos la opción de meter a Filipo. A ver, Filipo a la caballería le da ataque, ¿vale? Filipo lo que tiene es que a cada tropa le da una estadística. A la caballería le da ataque, a la infantería defensa y a los arqueros salud. Entonces, bueno, en realidad puede funcionar bien ya que le aumenta muchísimo el daño que hace Arturo, ¿vale? Y luego, pues lo que tiene Filipo siempre, ayuda a todas las marchas aliadas. Vale, vamos con el caso de Héctor. Con caballería sí que tendría un poco más de sentido, ya que sí que les hace falta más la defensa. Además, los efectos que tiene Héctor tiene subida, digamos, bonificación del daño de ataque combinado. Y bueno, yo creo que no recomiendo subir a Héctor porque quizá es un poco pronto para tener dos marchas de ataque combinado, aunque puedes hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, va a haber formaciones nuevas. Entonces, gastarse las piedras ahora, las de conversión, ¿no? de los armamentos, yo casi preferiría seguir, pues como he dicho antes, con estas combinaciones. Perdón, si puedes, con estas combinaciones. Pero bueno, si te has subido a Héctor, pues tienes esa opción. Y por último estaría el comandante de guarnición, David, que es verdad que es un comandante de guarnición, pero golpea en área y golpea bastante fuerte, aunque no esté en guarnición. No recomiendo subirlo si no vas a
hacer guarnición, pero si te lo vas a hacer guarnición, pues tienes esa opción también. En el caso de 3 marchas, pues podemos hacer o bien 2 marchas de combo y una con daño de habilidad, son marchas que ya he explicado, ¿vale? Tenemos el caso con Filipo, vale, y luego está la opción de una marcha de combo y 2 con daño de habilidad. Aquí es donde meto a Nevsky y Juana. A ver, Nevsky actualmente la verdad que no hace suficiente daño para el meta y la única opción en la que puedes justificar usar a Nevsky es lo que hemos dicho antes de que potencia mucho a Juana. Seguramente tengas mejores opciones, pero realmente como tercera marcha no está del todo mal, ¿vale? Por lo que hemos dicho antes de cómo potencia el daño de Juana y cómo le protege de su baja resistencia. También puedes utilizar a Juana con Filipo. Aquí yo creo que recomendaría más esto que usar a Nevsky, aunque sí que tienes que tener cuidado porque Filipo a la caballería, como he dicho antes, solo le da ataque, entonces se puede quedar una marcha un poquito frágil, ¿vale? Pero tiene una sinergia muy buena y es que como Juana repite su habilidad y Filipo también puede hacer que se repitan las habilidades, tienes como más opciones, ¿no? De poder repetir las habilidades. Entonces es una sinergia bastante buena. Aquí también meteríamos a Guillermo, ¿vale? A ver, hay gente que prefiere Jokubin con Juana y Nevsky con Guillermo. También podría hacerse así, pero lo que me pasa a mí es que si pongo a Nevsky con Guillermo, me parece una marcha que hace demasiado poco daño como para utilizarla. Entonces no lo termino de ver. Vale, aquí teníamos otra opción con Jokubin con Guillermo. Vale. Aquí lo que no he dicho antes, perdón, la diferencia es que estoy usando a Arturo con Aquiles. ¿Vale? En el caso de que no te puedas subir a Gangnam Cham, pues utilizas a Arturo con Aquiles y utilizas o esta combinación y ya está, ¿vale? En cuanto a caballería, vamos ya con 2 marchas de arqueros, ¿vale? Tenemos primero a Qin Shi Huang con Yi Sonji y a Zhuge Liang con Herman, ¿vale? Lo que decía antes, si utilizas 2 marchas de arqueros, es verdad que Qin Shi Huang con Yi Sonji es un poquito peor que con Zhuge Liang, pero poquito. Y sin embargo, si no tienes a Zhuge Liang en la segunda marcha, esa segunda marcha va a ser mucho peor, no un poco, ¿vale? Entonces, a mí me gusta esta combinación. Ya hemos hablado de la de Qin Shi Huang con Yi Sonji y Zhuge Liang con Herman. Herman también lo mencionamos un poco el otro día, que tiene también daño en área. También tiene velocidad de marcha, que es lo que le falta a Zhuge Liang. Y tiene el efecto del veneno. Recordemos que hacía que todas las marchas envenenadas que había por ahí, todo el mundo les hacía más daño de habilidad, ¿vale? Entonces, es bastante bueno tener a Herman si tienes 2 marchas de arqueros. Vale, luego tenemos aquí esta otra combinación. Yo prefiero la anterior, pero ¿por qué también está esta opción? Pues mira, en caso de que no puedas permitirte tener las botas al 5, yo estas 2 marchas recomiendo tenerlas con botas al 5 porque es verdad que tanto Zhuge Liang como Yi Sonji no tienen velocidad de marcha. Entonces pueden flojear un poco en eso. Aquí metemos a Surbanipal, que sí que te da velocidad de marcha. Entonces, en la combinación de la derecha, a Surbanipal con Herman, los dos tienen velocidad de marcha. Por tanto, esta marcha la podrías utilizar sin subir las botas. Y si solo tienes una, ponérselas a una bota subida, ponérsela a esta otra. A Surbanipal con Herman, perdón, tienen cierta sinergia. Herman también tiene la posibilidad de repetir su habilidad con la pericia cuando ha envenenado a suficientes objetivos. Y a Surbanipal lo que tiene es que siempre que tires una habilidad obtienes una bonificación extra, que es una bonificación aleatoria entre ataque, defensa, salud, daño normal y daño de habilidad. Entonces, al poder repetir la habilidad de Herman, se llevaría con más frecuencia la bonificación de Asurbanipal. Como digo, yo prefiero esta, pero si ves que flaqueas en velocidad, también está esta opción.
Asurbanipal también golpea en área. Lo que pasa es que el resto de habilidades no son demasiado buenas en campo. Está más enfocado a rally. Tienes también siempre la opción de meter a Filipo, como hemos dicho. Aquí se puede hacer de varias maneras. Bueno, en este caso de 2 marchas, a mí me gusta Herman con Filipo, porque es verdad que a Herman le falta justamente salud y Filipo a los arqueros les da salud. Además, como hemos dicho, el tema, lo mismo que con Juana, tiene la sinergia de que los dos pueden repetir las habilidades, ¿vale? Si Herman repite su habilidad es más veneno que generas en el resto de enemigos, ¿vale? Aquí tendríamos otra opción, ¿vale? Bueno, esto ya serían con 3 marchas. Vale, aquí se puede hacer de varias maneras. A ver, vale, sí, primero iba esta opción. Primero, Qinshi Huang con Jisonji, ¿vale? Yo sí uso varias marchas de arqueros, salvo la combinación antes de con Asurbanipal Herman, siempre utilizaría Qinshi Huang Jison. Zhuge con Filipo y Asurbanipal con Herman, ¿vale? Zhuge con Filipo, pues también repetir la habilidad de Zhuge te va a dar mucho beneficio y también potencia su daño, ¿vale? Y Asurbanipal con Herman ya hemos comentado. Lo puedes poner al revés. A ver, la razón por la que lo puedes poner así es porque igual quieres equilibrar la salud. Los que te dan salud son Qinshi Huang, Zhuge Liang y Filipo, ¿vale? Entonces, que cada marcha tenga un comandante que te dé salud, ¿vale? Que es como lo más valioso a nivel de estadísticas. Realmente, al final, los 4 comandantes de la derecha los puedes combinar de cualquier manera. Son combinaciones válidas. Vale, luego aquí metemos a Sahar. A ver, Sahar es una comandante que a mí no me termina de convencer porque es muy tanque, ¿vale? De hecho, yo diría que ahora mismo es el comandante más resistente que hay de todos, pero no termina de hacer suficiente por el objetivo final que es hacer daño. Entonces, sin embargo, si la tienes subida, la puedes utilizar. A mí me gusta con Herman porque al final Herman es un poquito más flojo que los que Zhuge Liang, por ejemplo. Entonces, sí que también le da salud, le reduce más el daño todavía. Entonces, es una opción que puedes utilizar. Vamos ya con las marchas de asedio. Bueno, la marcha de asedio que todo el mundo está de acuerdo que mejor funciona es Gonzalo con Gajamada. Los puedes invertir, ¿no? Si quieres utilizar a Gajamada de principal también puede funcionar. La cosa es que Gonzalo hace daño en área, ¿vale? Que eso está muy bien. Hay pocos comandantes de asedio que lo hagan. Y Gajamada le va a potenciar todavía más ese daño en área, que por cierto es daño de embate. Esos 2 comandantes hacen daño de embate, ¿vale? Además, la formación de asedio, la formación en V, se enfoca bastante en el daño normal, por lo que sea. Entonces, el daño de embate también se ve beneficiado. Por eso yo creo que es una de las razones por la que esta marcha es una de las mejores bueno, es la mejor de asedio. Con 2 marchas, yo la verdad que no he podido investigar mucho sobre el asedio, pero la mayoría están de acuerdo en que la segunda es con esos 2 de la derecha, los que decimos los bigotudos, John Hyundai y Esteban. Y estos sí que, estos sí que pegan con daño de habilidad, no con daño de embate, ¿vale? No creo que haya mucha gente que utilice 2 marchas de asedio, pero bueno, está la opción, por supuesto. Vale. Y ya por último, vamos con el apartado del artefacto, ¿no? Recordemos que el artefacto lo que hace es cambiar el tipo de una tropa, ¿no? Por ejemplo, infantería con artefacto. Pongo de ejemplo, Escipión con Herman. Pues Herman se convertiría en comandante de infantería, ¿vale? Todas sus bonificaciones que van a los arqueros pasarían a ir a la infantería. Vais a ver que la mayoría de veces es daño de habilidad porque al final es el daño que tienen en común. O sea, hay comandantes de daño de habilidad de todos los tipos de tropas. Cambio de daño de embate y de ataque combinado, no. Aquí vemos algunos ejemplos. Son comandantes que yo recomiendo, por ejemplo,
Si te sobra un comandante, por ejemplo, Juana. Juana, en mi caso, por ejemplo, que yo solo tengo una marcha de caballería, voy a utilizar a Arturo con Aquiles, que es la mejor. Y se me va a quedar Juana descolgada, que es un poco pena porque es buena comandante a nivel de daño. Entonces, ese tipo de comandantes que se pueden quedar descolgados, también Escipión y Ragnar, que pronto el daño de habilidad en la infantería va a dejar de funcionar, pues puedes hacer este tipo de combinaciones, ¿vale? Em, con la caballería, lo mismo. Jokubin con Hermann, con Zugelian o con Ragnar, ¿vale? Comandantes de daño de habilidad, que además, bueno, pues, por ejemplo, Jokubin con Zugelian, pues Jokubin hace que tires la habilidad con más frecuencia, ¿no? Al reducir el requisito de furia. Zugelian va a estar golpeando constantemente. Hermann puede estar metiendo veneno y pegando también más. Lo mismo Ragnar, aparte de que pega en área, es bastante tanque, le puede ayudar y le da bastante defensa, además, que los caballos les falta. Tenemos también la opción de combinaciones que son de daño normal. Por ejemplo, Arturo con Liu Che. Vale, pongo daño normal para que me entendáis. Arturo de primario hace daño de ataque combinado y Liu Che hace daño de empate. Por tanto, los dos están dentro del daño normal, ¿vale? Su sinergia sería el que hace mucho daño normal. Si metes bonificaciones de daño normal en esa marcha, puede funcionar muy bien. Es una marcha que la verdad que era de las mejores posibles con artefacto antes de que saliera Aquiles. Bueno, y sigue siendo muy buena. Si por ejemplo, tienes dos marchas de ataque combinado, puedes poner a Aquiles con Gangnam Chan y a Arturo lo puedes poner con Liu Che. Lo que pasa es que Liu Che normalmente va a estar con Baiki, pero tienes también esa opción. Luego está Atila. A ver, Atila es un comandante que a mí no me genera entusiasmo actualmente porque lo único que tiene es que es amplificador del daño normal, eso sí, pero aparte de eso, bueno, le tiene mucho daño de contraataque, pero no es que golpee mucho por sí mismo, hace daño normal, pero sí que amplifica el daño normal que puedan hacer el otro comandante, como podría ser Liu Che. También puedes utilizar, si no tienes sin artefacto, a Atila con Aquiles. Le puedes poner a Aquiles detrás y el área de Aquiles va a golpear más fuerte. Y esta combinación de Atila con Liu Che o Atila con Baiki, pues también es una combinación válida, aunque yo lo haría solo en caso de que tenga muchas marchas de caballos, tipo 3-4, y no tenga otras posibles combinaciones y tenga otra opción para combinar a la pareja de Liu Che. O no tenga, por ejemplo, a Baiki y no sepa con quién poner a Liu Che, pues es una opción. Y también se puede poner al revés, es decir, Liu Che de primario con infantería y el artefacto de infantería en Atila. Lo que pasa es que yo prefiero así porque si Atila tira primero la habilidad, tiene una bonificación muy buena en el daño normal. Entonces, la habilidad de Liu Che va a golpear más fuerte. Lo mismo con Baiki. Vale, y luego vamos con los arqueros. Los arqueros ahora mismo son full daño de habilidad. Y lo que os digo, yo, por ejemplo, como se me había quedado Juana descolgada, pues había pensado en utilizar esta combinación, Duelian con Juana o Asurbanipal con Juana. También Escipión, que pronto se va a quedar descolgado porque la infantería sigue con el daño de embate, pues es un buen sitio para colocarlo si hay artefacto y se te queda descolgado, pues también tienes esta opción de aquí, ¿vale? Muy bien, pues nada, por la parte de lo que sería la teoría ya habríamos terminado. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a otro apartado, que vais a participar vosotros un poquito más, ¿vale? Tenemos aquí la tier list. No sé, confirmadme que la veis, por favor. Sí. Vale. Entonces, bueno, yo lo que quiero ahora es que Sí. vosotros me contéis un poco, uno por uno. Vamos a ver si da tiempo. No creo que dé tiempo a todos, pero por lo menos 2 o 3 personas. Que me contéis un poco los comandantes que tenéis. Podemos hablar un poco de las marchas que utilizabais hasta ahora.
y vamos viendo si hay mejores opciones o incluso todos participando de que digan lo que piensan de las combinaciones. Entonces, bueno, yo creo que, a ver, quien quiera, ¿no? Algún voluntario así para empezar. Yo puedo empezar si gustan y además me ayudan a resolver una duda que tengo por una nueva marcha que estoy sacando. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vale, vamos con ello. Este, Tú lo que vamos a empezar, me vas a decir las marchas que utilizarías o que utilizabas hasta ahora normalmente. Y pensamos en cómo cambiarlas o si te conviene subirte a algún comandante para el siguiente KVK. Cuéntame. yo usaba KDK, empecé a usar catapultas como quinta marcha y antes usaba una cuarta marcha de infantería con un equipamiento morado, como Vale. porque tenía mucha infantería y pues sacarla. Pero si había que reforzarla, era la primera que guardaba para sacar caballos o sacar lo que hiciera falta. Era la primera marcha que quitaba para todo. Ujú. Ahora estoy sacando un set de los equipamientos, pero no el de asedio. No saqué el equipamiento de asedio, sino saqué el que es genérico. Ya dame un Ah, segundo. vale. O sea, utilizas el equipamiento de liderazgo en la tropa de asedio. En la tropa de asedio y cuando se puede usar, como hablamos, no se puede usar siempre. Y si no, saco una segunda, voy a sacar una porque eso lo estoy haciendo por primera vez, el set para este KK. Y saco una segunda marcha de arquero de Germán Filippo. Vale. Pero mi duda es que como es un set, por eso mencioné el set, que de pronto era innecesario, pero mencioné el set porque como tengo ese set, he escuchado que podría ser de pronto mejor Filippo de principal que Germán. A ver, vamos a ir colocando las marchas. A ver, entonces, has dicho Herman con Filipo, vale. ¿Qué más tenemos? Eh, Quinchi Juan Subelian, Vale. ¿Qué más? Baiki, Baiki Philip, no, Baiki Alex, Alex, vale. sí, y William Liuche, William Wallace Liuche. Vale. Vale. para explicar mi punto, la forma, por los talentos De embate. Vale. de embate. Vale. Vale. ¿Y de asedio? ¿Era Gonzalo con... o quién Gonzalo usas? Gajamá, sí, eso sí. Vale. O sea, estas Gonzalo serían Gajamá. las marchas que usas actualmente, ¿no? Sí, son las que saqué. Bueno, realmente este KBK, este último KBK, en tal caso sacaba a Baiki con Philip. Vale. Vale. Vale, entonces, yo por lo pronto, lo primero que has dicho es que estabas pensando en usar a Filippo de principal porque tienes el equipamiento de liderazgo. ¿No? Vale. Sí, sí. O Yo, sea, lo he escuchado y me parece como lógico, pues. a ver, que yo sepa, el equipamiento lo que va a influir es las tropas que tengas. A no ser que tienes talentos en ese equipamiento. Solo en el arma que me salió y se la puse de arquero porque lo considero mi segunda marcha de arquero. Vale, es que realmente el equipamiento solo te va a influir en los talentos. Si tienes talento de arqueros, vas a tener que usar Armand de principal porque si no, no se aplica ese talento. Tiene que coincidir el talento del equipamiento con el Sí. talento que tiene el comandante principal. Y luego, si utilizaras tropas No, mixtas, por eso es que tengo la duda. si utilizaras tropas mixtas, obviamente prefieres tener los talentos de Filipo de liderazgo. Pero creo que no es el caso, no lo utilizarás con todo arqueros.
No, todo arqueros y eso justo es lo que no me termina, o sea, lo que más me desagrada de la idea es que los talentos de liderazgo son Claro, terribles. claro. Por eso, si tú utilizas todo arqueros, prefieres tener los talentos de arqueros y además las piezas de equipamiento que tengas con especialidad, solo se va a aplicar si has elegido la especialidad de arqueros, se van a aplicar si utilizas Arman de principal. Entonces yo no lo cambiaría. Pero, pues, todavía me quedan los guantes que los voy a crear pronto, ya tengo todo, pero igual es lo único que va a tener talento, pero pues sí, igual, o sea, lo desperdicio, de los pocos armamentos que tengo con talento, lo desperdiciaría haciendo eso. No, pero quería escuchar, pues, por lo menos opiniones, Ujú. porque no me parecía una locura, pero no lo veía como la mejor opción, por eso lo preguntaba. Yo por lo pronto te digo que prefiero como lo tienes, Herman de principal. Con las condiciones que lo tienes, yo prefiero así. Vale, luego Quincy Juan con Zubelian, perfecto, vale. Y luego aquí lo que haces tú es el cambio de, yo recomendaba Baiki con Wallace, Liuche con Alex y tú los pones al revés, ¿no? Porque prefieres el árbol de Y talentos por lo, de embate que lo tiene Wallace y Liuche no. Vale, solo veo dos problemas. Uno, que la marcha de Baiki con Alex me parece un poquito frágil, ¿vale? A pesar del escudo de Alex, no creo que sea suficiente como para que Baiki aguante lo suficiente. Y el otro, es verdad que el árbol de embate está muy bien, pero Wallace lo mejor que tiene es una habilidad que lo que hace es dar una cantidad de daño de embate temporal, ¿vale? Y si no me equivoco, tiene enfriamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces que Wallace haga más daño con esa habilidad, luego cuando el Liu Che tiene la habilidad va a estar en enfriamiento. Entonces, Liu Che es el que hace daño en área y el que puede golpear más. ¿Te interesa más, en todo caso, ponerlo así para que esa habilidad de Wallace se active cuando tire la habilidad Liu Che? ¿Vale? bueno, Entonces, pero así prefiero poner a William llegados a este punto, con ya Baiki, prefieres hacerlo así, ¿no? sí. Entonces, a ver, tiene lógica lo que has pensado, ¿eh? Bajo mi punto de vista, tiene más relevancia lo otro, ¿vale? Yo lo pondría, pues así, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale? Y luego, Voy a Gonzalo probar, pues Hamada, nada que para ver. eso venimos. Eso es. Yo lo pondría así. No, y la he visto mucho. Yo esa combinación la he visto mucho y nunca he dicho que sea mala. Solo defendía que mis talentos pues me gustaban. Eso. Pero igual como tenía Filipo, realmente no usaba a Alex, entonces no tenía problema. Ahorita que me puse creativo con lo de la segunda de arqueros, Y es que se me luego hay otra presentó cosa, eso. Pero igual estoy esperando al siguiente de infantería, o sea que no hay eso apuro. es. Luego hay otra cosa, Das, que es que se recomienda que los comandantes principales tengan daño en área, ¿vale? Es otra razón para poner a Liu Che de primario. Porque las peleas a veces duran suficiente para que el comandante principal tire la habilidad, pero no el secundario. Entonces ahí te aseguras que vas a pegar más fuerte, porque vas a pegar con el comandante que tenga daño en área con más probabilidad, ¿vale? Es otra razón. Claro. Vale, y luego Sí, lo que sí no, que veo es pues, que no tienes caballería, ¿no? Ahí estás incumpliendo una de las, de las máximas. totalmente. Cuando la dijiste yo dije, uy, que no me pregunten, que no me pregunten. Vale, bueno, a ver, yo te Es recomendaría que fueras a que caballos, con los pero muñones es complicado los caballos que se vayan hacia otro ya. lado. Sí, a ver, sé que es complicado además hacerte ahora un buen Es mi caballo. culpa, yo no digo que es una mala opción, yo la entiendo completamente, incluso en este caso acá me pasó que por primera vez no maté ni un caballo. Como no había ni rallies ni Claro, defensas de caballos, no maté esa es un la cosa, que caballo. tus caballos estaban ahí muertos de risa sin hacer nada. Ese es el problema. Totalmente. Desperdicio de poder horrible. Eso es. Vale, Pero bueno, espero que pues, el próximo no pase. pues muchas gracias, Das, por tu aportación. Venga, vamos con Vale. otra persona. Gracias por los consejos. Voy a probar Vamos seguro eso es. lo de Liu Chan.
si alguien también podéis comentar lo que veáis de las marchas de los otros. Venga, ¿quién se anima ahora? Yo, si quieres, te digo las mías. Yo, O yo luego, si no, venga. Venga, vale. Bueno, si hay alguna que coincide, dime y así no la quito. Pero bueno. A mí me Eh, coinciden 3, pero bueno, empieza tú y luego yo. Odín, no, tranquilo. no, Mira. Porque ya, además Odín dilo tú, tiene ya, full ya que tienes caballería 3. casi, ¿no? Bueno, Quincy Juan me imagino que lo tiene. A mí, mira, si quieres, yo soy más rápido. Yo es que tengo una duda solo. Sí. Yo sí que uso Zuge con Liu Chen. ¿Cómo? Uso, A ver, a Zuge ver. con. O sea, Baikid será, ¿no? perdona, el Cortinas con Zuge. El Cortinas con Zuge, Esa vale. uso de Perfecto. arquero. Perfecto. De infantería uso Liu Che Sí. con Alex. Luché con Alex. Baiki con Wallace. Muy bien. Perfecto. Y uso Ragnar con Escipión. Vale. Que tú me has dicho que use mejor, probaré Escipión con Ragnar. Y la que uso de caballos, que aquí viene mi duda, es Jukobin con Arturo, que es la que tengo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, claro, Ballena. yo creo que me esperaré a lo de infantería, ¿no? Con estas vamos bien. Es que solo tengo cabezas para subir a uno ahora. Entonces, Yo creo esa que es mi vas bien. duda. Lo que decías de Escipión Ragnar, a ver, también puede funcionar Ragnar de principal. Ragnar de principal va a hacer más daño porque tiene el árbol de habilidad. Ahora, Ujú. me gusta a mí poner a Escipión porque como vas a hacer la reducción de salud primero, pues beneficias más al hacerla antes, pues tienes más probabilidad de que las habilidades de todos los demás se lancen con esa bonificación o sea, esa reducción de salud. Les harías más daño Ujú. gracias a eso. Vale. ¿Y cómo vas de cabezas doradas? Tengo 600 y algo. O sea, tengo para uno solo. Tienes para uno, vale. Esa creo que no- esa creo, la de Escipión también la tengo yo, pero no te la mencioné, pero también voy a probar lo que dijiste por lo de la reducción de salud. A mí era que me gustaban más los talentos. Claro, ya, perfecto. Vale, entonces, Virele, hombre, lógicamente tienes la opción de subirte a Aquiles, ¿vale? Ujú. Claro, ya depende de cómo vayas de generar cabezas. Hombre, para este KVK ya no va a salir el nuevo de infantería, ¿eh? Si Ujú. nos vamos a inscribir en 10 días, a ver, igual sale en este KVK, pero ya al final, cuando ya haya pasado la guerra. Entonces, tendrías de tiempo hasta después del KVK y luego toda la temporada baja para subirte ya, Ujú. para que salga el de infantería y poder conseguir cabezas otra vez. Entonces, a ver, yo creo que si te subes a Aquiles no te vas a arrepentir. Ujú. Ahora mismo yo creo que digamos que de tus marchas, bueno, entre Juego Arthur y la de, bueno, están todas equilibradas. Yo creo que Baiki igual las pega, bueno, obviamente, el Cortinas con Zugelian es la mejor. Las de infantería las tienes más equilibradas porque tienes tres, pero es verdad que de Ujú. caballos jugó con Arturo solo una marcha, igual está un poquito por debajo de lo que sería lo mejor, ¿no? De caballos. Entonces, a ver, si te subes a Aquiles no te vas a arrepentir, ¿vale? Ujú. Claro, también te implica tener que cambiar los armamentos, ¿vale? La formación Claro. delta. Eso tampoco sé si podrás hacerlo. Si no, bueno, Miraré a ver qué tal por pues ahí. tiras Ujú. de juego Arthur y oye, tampoco te va a ir tan mal. La verdad, tienes buenas combinaciones. Dependerá del emparejamiento que tengamos. Ah, eso también, ¿no? Según si nos te va contra Imperio. Claro. Sí, porque este viaje, macho, el Juco y el Arturo me duraban un silbido. Era un visto y no visto, sí, es verdad. Pero Muy bueno, bien. miraremos a ver. Vale, Pues pues nada, dejo a genial. los demás. Muchas gracias. A ti. Vale, ¿quién va? Godín, ¿no? Venga, Odín, Vale. dale, A Odín, ver, que como tienes caballos, yo también, a lo mejor me resuelve la duda a mí. bueno, yo tengo un cacao montado. La de arqueros la dejamos. Muy bien. De Quincy Juan Zugelia. Luego, a ver, yo utilizaba a William Wallace ¿cómo se llama? Y el Va. Liuche de secundario, pero ya te escucha que es mejor al revés. Sí, Así que eso lo cambio. a ver, yo veo mejor esto.
por el hecho de que veo más relevante el tirar antes la habilidad y lo de William Wallace de que haces más daño con el primero que golpeas que el hecho de los talentos, ¿vale? Entonces, Baiki no lo tienes, ¿no? No. Vale, y estos tampoco. Vale, ahora viene mi fregado. Claro, yo utilizo Arturo y detrás el Aquiles. Arturo con Aquiles, perfecto. Ajá. Vale. Vale. Y ahora está lo que no sé qué tal he montado. Que tengo al juego Cubín de principal y detrás a Juana. Ujú. Pero claro, luego se me quedaba el Felipe suelto. Filipo. Entonces, como no. Ajá. Vale. Entonces, como no sabía con quién meterlo, le he puesto delante a Nevsky. Así. Sí, efectivamente. Vale. A ver, luego ya sí que, o sea, la sexta pues la tengo ahí, pero no puedo hacer nada. Y la séptima la ando subiendo. Pero claro, el tema está en ese Nevsky con Filipo. No sé exactamente qué hacer muy bien con él. Vale. A ver, sí, el problema de esta marcha es que es un poco ignorable. Porque Claro, claro. Filipo te potencia el daño, pero potenciar el daño de Nevsky no es gran cosa. Y eso, Nevsky tampoco hace mucho daño. Es una marcha que puede resistir porque Nevsky aguanta, pero no, pero es eso, que es ignorable. Entonces, ¿cómo vas de cabezas? Tengo para subir uno más. Podrías subirte a uno más, vale. Podrías, claro, esto tendrás un set de Delta y dos de cuña, ¿no? Efectivamente. Y Bueno, de podrías, cuña tengo 3. de cuña tienes tres, vale. Y podrías pasar uno de los de cuña a combo, tendrías la posibilidad. Sí. Vale. Entonces, una opción es la siguiente. Subirte a este hombre, ¿vale? Ujú. Si te subes a Gangnam Cham, nos olvidamos de Nevsky y entonces tendríamos, por ejemplo, así, ¿vale? Ahí va, así. Y esta es de combo, esta es de combo y esta es de cuña. Esa sería una opción. Vale, otra cosa, ¿tienes a Guillermo? No. Vale, vale, vale. No. Y además los paquetes diarios ahora ando subiendo a Gonzalo, o sea que nada. Vale, otra cosa que puedes hacer es usar a Tila. En caso de que no te quieras subir, bueno, a Tila sí lo tienes, ¿no? Es que la sexta que tengo ahí para lo puedo sacar las 6, ese Atila te queda. Vale, Que ya no vale pana, pero en algo caso hace. de que, en caso de que no te quieras subir a Gangnam Chan todavía o no puedas, podrías usar a Tila con Aquiles. A Tila le potencia mucho el daño normal, entonces Aquiles pegaría más fuerte. A ver, para mí no es lo ideal usar a Tila, pero puede ser una opción si no estás seguro de subirte a este hombre. ¿Y Bertrand lo tienes? No, ese tampoco. Vale. El Hombre, también emisario sí que lo tiene, pero Guillermo el podrías emisario tampoco. comprarlo en los cofres diarios si tienes la opción, si tienes la posibilidad. Y entonces, si tuvieras a Guillermo, podrías, eh, 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 por ejemplo, jugó Guillermo y Juana Filipo, ¿vale? Y Arturo con Pero sí, Aquiles. sí Esa que es la me opción. planteo lo de Guillermo, pero me chirría el ponerme a subir ahora a un comandante tan antiguo. Ya, no, esto obviamente subirte a Guillermo sería sin meterle cabezas. Solo si te compras los cofres diarios y no sabes a quién comprarte, pues es una opción. No sé, Claro, de es las que, opciones, a mí que más me gusta es la de subirte a Gangnam Champ, la verdad. vale, pues optaré por eso. Y entonces, bueno, espera. Es que no sé si te he dado esta opción. A ver, antes te he dicho así, ¿no? Pero también puedes hacer lo siguiente. Entonces, Arturo de secundario ya es daño de habilidad, por tanto no te tienes que cambiar la formación, y Juana con Filipo. Que puedes meter Nevsky Juana si ves que Juana Filipo es demasiado frágil. Pero así Hombre, también pues,
También está, también es una opción. Eso es lo más parecido a lo que tenía antes, sí. Vale, O sea, pero lo único entonces sí que sumando tendrías que subir a Gangnam Chan. Hombre, otra Vale, sería, sin subirte a Gangnam Chan, hacer esto y usar a Nevsky. A ver, para mí Gangnam vale. Chan, si utilizas 3 marchas de caballos, no te vas a equivocar subiéndolo, la verdad. Porque te va a Claro, es dar que como ahora es lo que no sé exactamente qué hacer, así me ahorraba este que acabo de salir. Igual sí que me daba para subir bueno, a este del asedio para poder sacar esa nueva marcha también en KVK. Vale. O sea, ¿cuál te subirías, Gonzalo? Gonzalo lo estoy subiendo con los paquetes diarios, Ujú. que lo tengo ya entre hoy y mañana subir al 5551. Y así me podía subir al otro, es que de nombre voy fatal, con las genéricas. Efectivamente. Vale. Entonces no te podrías subir a este. Claro, por eso lo preguntaba. A ver, es verdad, es que meterle Gonzalo Gajamada funciona muy bien, pero no sé, porque ya llevan tiempo los dos, y igual dentro de poco sacan uno de asedio que es mucho mejor, ¿sabes? Entonces, Eso me también. parece muy arriesgado. Si te lo puedes subir con cofres diarios, bien, pero meterle muchas Vale, estructuras ya lo veo muy, muy arriesgado. me olvido de esta marcha para el KVK y ya ha fallado. Eso es. O sea, el tema del Vale, asedio perfecto. es que no es útil en todas las situaciones, ¿vale? No, solo en defensa. Eso es. Vale. Vale. Otra cosa que quería comentar. Hay gente que le gusta esta marcha, ¿vale? Belisario Prime, no sé si lo tienes, pero por comentarlo. A ver, Sí, para sí, lo mí, tengo. Belisario Prime y Nevsky están más o menos parecidos de rendimiento. A ver, yo creo que mucha gente prefiere a Belisario Prime, pero realmente sí que tiene un debuff a un objetivo que está muy bien porque es todo el rato el objetivo al que golpeas recibe más daño de cualquiera que le golpee. Para mí eso es una cosa que está muy bien para hacer un swarm a una bandera. Ahora, para campo, lo que son debuffs a un solo objetivo no me parece que sean valiosos. ¿Vale? Yo por eso prefiero a Nevsky, que sí que te potencia mucho el daño de Juana. Caso. Porque además Juana de primaria con el árbol de soporte no me termina de convencer. Porque Belisario con el árbol de movilidad ni hablemos. Esto no es viable. Si suelo usar así, yo para eso prefiero hacer esto. Que puedes usar a Juana de primaria, por lo que he dicho de que el daño el daño en área es mejor de primario, sí, pero no recibiría la bonificación de Nevsky, que es un 60%, ¿vale? Vale. Vale, eso simplemente por aclararlo. Y con Odín, no sé, ¿hemos terminado ya? Sí, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias. Te comento yo lo que tengo. ¿A qué hora tenéis el arca? Todavía queda 1 hora y 10, o sea que tranqui. Ah, vale. Pues os comento lo que yo saco, lo que tengo y a ver qué camino seguir. Perfecto. Vale. Tú también tenías Vale, varios caballos, ¿no? O sea, podemos dejarlo yo un poco sí. así y me dices. Yo lo que no tengo son arqueros. ¿No tienes nada de arqueros? O sea, No, esto es porque fuera. no tengo equipamiento para sacarlo. Entonces, mejor dejarlo en casa. Vale. Yo salgo con Arturo Filipo, Arturo Filipo. salgo con Juego Juana Vale. Juego Juana. O sea, y la tercera marcha de caballos que la saco de vez en cuando, no siempre, Nevsky William. Nevsky William. Vale. Y de infantería, Baiki Liuche. Baiki Liuche. Muy bien. Vale, ahora tengo maxeado a Aquiles. Vale. Tenemos ¿Vale? Aquiles. Y la duda es maxear al nuevo de caballería o guardar las cabezas hasta que tenga equipamiento para maxear a Qin Juan y sacarlo con Jisun Si. Vale. Yo lo tendría bastante claro. O sea, tienes a Son Ji, ¿no? Maxeado. A Zugelian no. Tengo a Jisun Ji desde hace años. Vale, A vale. Zugelian no, porque me he centrado en la caballería. Ostras, pues para mí Qin Shi Juan está muy por encima de todo, ¿vale?
Entonces, mi opción sería subir a Qin Shi Huang. A ver, Gangan Chan sí que pienso que va a ser meta, pero no creo que vaya a ser tan diferencial como Qin Shi Huang. Entonces, ¿qué haría yo? Vale. Aquí, el problema que veo en tus marchas de caballos es esto, ¿vale? Nevsky William. Es una marcha que en el pasado era bastante decente, porque, bueno, claro, ahora todos los comandantes hacen más daño. Antes no hacían tanto, entonces, aunque hacía poquito daño, en comparación con lo que había, no era tan poco. Guillermo te daba soporte, con Nevsky aguantaba bastante. Ahora yo lo veo, lo que he dicho antes, con Nevsky y Filipo, un poquito ignorable, ¿no? Entonces esta marcha habría que desmontarla y hacer otra cosa. Yo veo una posible solución sin subirte nada más de caballos, que sería, lógicamente, tienes que usar a Arturo con Aquiles porque no tienes nada más de combo. Y luego podrías, creo que ya he puesto este ejemplo, sería algo así, ¿vale? Tendrías esta opción, ¿vale? Y luego tendrías a Qin Shi Huang, si te lo puedes subir, con Yi Son Yi. Y Qin Shi Sí, Huang no, con Yi pero Son Yi va a ser la marcha que mejor te va a ir. el problema son los equipamientos, El problema no que sé. no los voy a tener, entonces a lo mejor tengo cabezas para subir a uno y cuando tenga los equipamientos es posible que ya tenga cabezas para subir al Qin Shi Huang. Vale. ¿Y cuántas cabezas tienes? 700 y pico, 740. Vale. A ver, si no tienes a Qin Shi Huang, yo no me subiría a Gangnam Chan. Aunque no vayas a subirte a Qin Shi Huang ahora, yo me guardaría las cabezas. ¿Vale? Y trabajaría en el equipamiento de arqueros. Y cuando lo tengas listo, Pre- ya podrías. Pregunta, ¿no tendrás por casualidad planos para hacerte un set morado? Porque estoy seguro de que el Cortinas te saca excelentes resultados hasta con un set morado. Y ahí no gastas, pues gastas oro y los planos, pero no material. Una recomendación. Es que el Cortinas es es un robo de Lo que no sé ¿Verdad? si ya has empezado a trabajar en el equipamiento de arqueros o todavía no has empezado. Sí, no, ya he empezado. ¿Qué tengo? ¿Qué Espera, lo tienes? A miro. ver. Que igual es viable utilizarlo con alguna pieza épica. Tengo el peto, tengo también el cinto y tengo un casco morado. Entonces, bueno, pero no sé yo. Me falta el Ya. arma, Y el luego habría que arma. ver los materiales que tienes. Claro, no me da para tenerlo. Ahora podría hacer, ¿qué era? Espérate que te lo digo. Lo tengo aquí. Puedo fabricar el casco, si quisiera, o en en una semana el arco. El arco. Vale. Pero me faltarían los Vale. guantes y las botas. Vale. Tema equipamiento. Y creo que la próxima clase va a ir sobre eso. O sea, que todavía no inviertas, que ya lo veremos. Pero sí, o sea, mi consejo sería seguir trabajando en el equipamiento de arqueros y subir a Qin Shi Huang. A ver, mi consejo, mejor dicho, es que de momento no te subas a nadie. Vamos a ver con Baiki. Has dicho que tienes Baiki y Liu Che, ¿no? Sí. Vale. Con infantería, es verdad que pueden sacar algo mucho más roto y que te lo quieras cambiar, pero en realidad ya tienes la mejor marcha. Y de caballos, sí que, hombre, con 3 marchas, pues lógicamente podrías mejorar. Pero es que tener a Qin Shi Huang sería como lo mejor ahora mismo. Yo te recomiendo que guardes, ¿vale? Si no tienes el equipamiento listo, guarda. Utiliza 4 marchas. No sé si tienes una quinta de otra cosa por ahí, No, salgo con ¿sabes? Con 4. 4. Pues Sí, eso, no, yo iría las trabajando en apuntas la son para quinta de mí. arqueros y ahorraría cabezas. Por el momento no me subiría a Gangnam Chan, ¿vale? Por el momento. Eh, Ajá. Luego veremos lo que sale de infantería nuevo. Yo creo que el Cortinas es una apuesta segura. Si tienes a Son Yi. Y poco más. Yo seguiría con. Bueno, yo te he dicho esta combinación. Como digo,
Si quieres usar Nevsky Juana, porque ves que Juana Filipo te aguanta poco. Filipo te aporta más, pero con Nevsky te va a aguantar más. Y seguiría con esto, ¿vale? Cambiar la combinación de... bueno, Quizás con sí, Arturo Filipo. meter a Aquiles con Arturo es fijo y luego cambiar a Nevsky por William, a Juana por Nevsky y a William Eso, sí. por Filipo. O sea, ¿y ¿es así mejor que juego Juana A ver, no te y digo Nevsky que Filipo? sí. O sea, es mejor en combinación, ¿no? Te quiero decir, jugó Juana es mejor marcha que jugó Guillermo. Pero Juana Filipo es mucho mejor que Nevsky Filipo, ¿vale? Pero ¿y a Juana con qué la llevas? ¿Con qué formación? Cuña. Juana hace daño de habilidad, formación cuña. Formación en cuña. Sí, eso es. Vale. No veo otra opción, vaya. Si tuvieras a Gangnam Chan. Espera. A ver, Arturo se puede usar también de aquí, ¿vale? Claro, haces esto, pero claro, Juana te quedaría un poquito. Bueno, Juana Guillermo no me termina de convencer porque demasiado frágil lo veo. Podrías hacer esto también, pero podrías probarlo, vaya. Y podrías hacer también esto. Y quitar a Juana Nevsky, eso, Juana Nevsky, Nevsky. Juan. Podrías hacer Y, esto. y a Aquiles Gandanchan, el nuevo, y cambiar a Filipo. Claro, sí. No Claro, rendir más. yo te digo que mejor no te subas a Gangnam Chan, pero si te lo subieras, pues sería también así. Sí. Y Nevsky fuera. ¿Vale? Claro, porque la formación de Aquiles ya la tengo, la Delta. Y la de Arturo también tengo la Delta. Tienes 2 de Y la Delta. otra tengo. Sí, tenía equipamientos de sobra. O sea, tenía cosas, los cacharritos estos de O la sea, tienes ya equipación. 2 formaciones Delta. Eso, claro, es una Sí. información que influye. Vale, entonces, sigo diciéndote que por ahora no me subiría al Gangnam Chan. Entonces, si no te subes a Gangnam Chan, puedes hacer. Además, la formación de Delta que tengo para Aquiles, a daño total 3,1, defensa 8,9, salud 4,8 y luego más ataque y menos daño de normal. Mira, a mí me gustaría, si con lo que me cuentas, también, claro, tendrías 2 de combo y una de cuña, en este caso. Vale, sin meter las cabezas en el Sin enganchan Gangnam, este. si te lo maxearas, haría esto. Y Guillermo fuera. Vale, Yo lo que te digo, si no tienes a Quincy Juan todavía, no me subiría a Gangnam Chan. vale. Vale. De acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, como esto queda grabado, luego lo... Si quieres te digo las que tengo, pero como yo siempre pregunto, Vale, pues ya que estamos, pues preguntas ahora, ¿no? Venga, vamos. aunque ya sé por qué llevo mi segunda de arquero como la llevo, ¿vale? Por las botas que no las tengo el 5. Vale, Vale, yo tengo 2 de arquero, 2 de infantería y una de caballería. vale. Entonces, entiendo que aquí Eh, sobra alguna cosa. Bueno, creo que tienes a juego Arturo. sí, puedes quedarte con Aquiles y Arturo. O Arturo Aquiles. Arturo aquí les vas a La que llevar. tengo De de. acuerdo. Sí, porque ya tengo Aquiles. Muy bien, vale. Esa es la única que Entonces, tengo de caballería y es la más flojita de todas. arqueros Pues tengo el Cortinita con Sube, con Zuge, ¿vale? Arsu Banipal con Herman, que trabajar en la quinta de botas para que cambiarla. Tengo Escipión con Ragnar, Muy bien.
y a Baiki con Liuche. Perfecto. Pues, a ver, yo lo veo todo bien, la verdad. Yo ya he dicho que si esta combinación está bien, si ves que que te sientes lenta, sí, con la otra, ¿no? Que sería así. Y quitando a... Porque tengo a Jisung Ji, pero O sea, yo probaría con esto, ¿eh? Primero. Si ves, sí, si te sientes, aunque no sí. tenga Yo aunque no tengan las botas. probaría y si te Vale, sientes lenta, sí que volvería a eso. Por lo vale. que es, yo esta combinación la veo mejor en cuanto a el daño que vas a hacer y el rendimiento general. Ujú, Ahora, la velocidad de marcha es importante. Si por pierdes, eso. si te sientes que por velocidad no llegas a pegar o te golpean demasiado porque no te da tiempo a irte para Ujú. atrás, pues puedes hacer esta combinación. Soy de las que pilla la runa del 7% de velocidad. Un 7 de Vale, ataque. vale. Que antes te sale. Eso. Yo probaría la otra, pero si no te funciona, pues te quedas así. Y vale, Vale. caballos no hay nada que decir, es la mejor marcha. Infantería me parece bien, ¿vale? No sé si cambiaría nada, la verdad. Yo lo veo todo bien. Vale, pues ya estaría, Gracias ¿no? a mis asesores, no que yo entienda de habilidades y esas cosas. Estamos en ello. Eso es. Vale. Bueno, pues no sé si alguien más quiere y si no, pasamos ya al Kahoot. Vamos a ver qué pasa hoy con el cajón. Vale, Yo Kahoot, tengo ahí vas. una duda. Ahí, hola. Adelante. Bueno, no en esa, yo igual tengo más o menos las mismas marchas, soy más infantería. Vale, En vez de la de Hernán, la tercera marcha, ahí tengo, luego meto algo de infantería, podría ser Alex con Ragnar o, Filipo con Alex. vale. O sea, Y apenas estoy iniciando, no, en la tercera. pero Sí, en vez de ellos, en vez de... Ah, vale, vale, vale. O sea, esto es fuera. sí, porque... Ujú. Y Alex con Ragnar, has dicho, o Ah, con Filipo. no, con Escipión. con Harald. Ah, vale. Ah, no lo tengo ni puesto. Harald es este. Vale. O sea, Alex con Harald, ¿no? Y Escipión con Ragnar. Ujú. Vale. A veces así como... Y lo que no tengo es caballería. De eso apenas estoy... eh, eh, este... em, bueno, sí, estoy incorporando algunos eh, comandantes y la que he subido es a Juana, a Xian y nada más. A veces uso a Juana con Honda. Y ahorita acabo de subir a Aquiles, pero no estoy seguro si subir al nuevo Vale. o A ver, a Arturo para sí, Aquiles. habías hablado de Filipo. No, no he usado Filipo. Una vez lo usé con él, pero Pero lo no me dio tienes. buenos Tienes a Filipo. resultados. Sí, sí lo tengo, lo tengo. A ver, yo evitaría usar a Harald actualmente, ¿vale? Ujú. Em, yo me quedaría con 2 de infantería, salvo que tengas... mm, ¿Tienes a Wallace? Sí. Vale, pues entonces con Wallace... No sé dónde lo he dejado. Sí. Con Wallace sería así, ¿vale? Mm, Y Ok. caballería, no sé si estás... O sea, si tienes equipamiento. A ver, podrías subirte a Eh, Arturo ujú. y hacer esto, pero si puede ser algo arriesgado, puedes utilizar a Filipo, ¿vale? Filipo, sí que no lo encuentro ahora. Para mí así estaría bien, ¿vale? Sin subirte a ningún comandante nuevo, ¿vale? Sí,
3 de infantería. Pero a mí me faltaría algo de habilidad de lo que saca esto. Sí. Para generar furia. Que te faltaría furia. Si te falta furia, puedes utilizar el cuerno. Yo así lo veo bien. O Ok, sea, ese es las el- 3 marchas de infantería creo que es la primera combinación que he puesto, de 3 marchas de infantería. Ujú, La de Sí. arqueros es la mejor. Y luego tienes a Aquiles, que podemos decir que es el mejor comandante de caballería, con Filipo, que funciona con cualquiera. Yo lo veo bien así. Va, gracias. Lo Vale. voy a probar. Gracias a ti. Vale. No sé si alguien más quiere que le ayude. Vale. Pues pasamos ya al Kahoot. A ver, vámonos. Vale, listos, ¿no? Venga. Vamos. Empezamos. A ver. Tropas y comandantes. Cantidad máxima recomendada de un mismo tipo de tropa. Cuando hayan contestado me lo dice y contesto yo. Joder. Pues 5 tienes que esperar. respuestas. Había más de 5, ¿eh? Sí, éramos 7. Sí, sí. Vamos, que se os acaba el tiempo. Venga, Pato, contesta. Yo a falta de 3 segundos respondo que son 3. Muy bien. No Muy sé quién ha bien. fallado. O sea, máximo 3. A ver, yo creo que con 2 vas mejor, pero máximo 3. Entonces he acertado con 2. No, he fallado yo. Yo había puesto 2. Ojo, empate en puntuación. Borsile, ese no lo conozco. ¿Por qué no se recomienda tener más de 3 marchas del mismo tipo? Porque tienes que hacer mogollón de equipamiento. Me he equivocado. Sí, tío, y yo. Por apurar. Ya, yo no Nos las hemos veo, pero equivocado por, Solo han cuatro. acertado 1. por muchas tropas. Claro, acertado es que Cule, si contestamos antes de que se acabe el tiempo, ya se da por finalizado. Ya. Todas son correctas. O sea, Claro. utilizas comandantes Pero fuera del meta. la María no tiene por qué. A ver, no tiene por qué, pero era una de las cosas que he dicho. Es decir, que te puedes quedar sin tropas suficientes. Sí, lo Ay, dijo. qué buena estafa. Cállate. Uy, yo es A que ver, no ya sabes leí que las estas 2 preguntas, son o correctas, sea, las por respuestas. tanto, tenías que marcar esa. Claro. A ver. 3. Para hacerte el chulo. La azul. Qué trole eres, Cule. Bien. Así sí. A ver, siguiente. ¿Cuál no es un rol de los comandantes? La verde es equilibrio, ¿no? ¿Qué? Equilibrio. DPS. No se puede reducir los segundos. Estos son los 20 segundos más largos de A ver, mi vida. Totalmente. si contestáis todos, se acaba. Ah, se acaba antes. Sí, se Vale. Si contesta, no se acaba es acaba. que hay alguien que tiene dudas. O sea que das en cabeza.
¿Qué es un comandante tanque? A ver. Que lleva metralleta. Hostia, tío. Muy bien. Vale, vámonos. Muy bien. Todo desquiciado ahí. Esta es repetida del otro día. Me cago en, me adelantó la Seret. El Fari. A ver, ¿con qué tropas tiene más afinidad? Uy, aquí. Ojo con la mente, Cuidado. que es traicionera. ¡Hostia! Me cago en la puta. Ah, Es verdad. claro, qué cabrón, Ya va a cayó. pillar. Yo me he equivocado, sí. Claro, No se ha he puesto, puesto el triángulo. Qué gilipollas soy. Ha sido sin querer, ¿eh? Yo ya no sé ni lo que he pulsado. A ver cuántos se han Ay, puesto. de A ver verdad. cuántos se han puesto. A ver. Hola, hola. A ver, la roja Madre es- mía, de verdad. A ver, ¿Quién acertó? esta vale, pero es Yo. verde. ¿Quién ha puesto verde si no hay? Es la única que Yo no he visto la existe. roja y a la roja he dado. Me he Yo equivocado. le di al azul pensando que era azul. Ah, pues vale. Hay que leer, tener cuidado. Amarilla. Que indica la rama amarilla. El Rubén se pasó con esto, ¿eh? Jugando con los colores, ¿no? Eso nada. Buah. Ha sido sin querer, lo juro. A ver quién está más ágil de mente, el que no, que se vaya, se lo haga migrar. Y falta gente por responder, ¿eh? Vamos. Siempre hay uno que se queda rezagado. Una cosa, no sé si es mi internet o el tuyo, pero yo veo Sí, fatal. se laguea un poquito a Sí. veces. O sea, ahora yo no Sí. distinguía que ponía en lo de compartir pantalla. Vamos a ver. Vaya, Seret, tiene racha de respuestas. Está on fire. Vale, siguiente. Hostia. Lo sano que se le ve. No, bien. Muy bien. Lo de Lozano que se le ve. Ojo a Seret, ¿eh? Con fuego. Va, me está yendo muy mal, me está dando un la, no lo leo a tiempo. Voy a tirar cositas. Quítale mule. Los apuntes ya lo podemos quitar. Ya. Ole. Vale. ¿Has fallado alguna, Seret? Sí. Pero no me distraigas. ¿Cuál era la pregunta ahí? ¿Qué aspecto, ¿Qué aspecto es más importante en una marcha? Pues las podría. Ah, bueno, pero claro, tienen que leer la respuesta. Esta, voy a pedir el bar. Creo La roja. que la hice bien, creo. La roja, Virele. Es la roja, Sí, la ya. roja. Pero yo le di azul. ¿Era azul? Ah, la roja, la roja. Yo he fallado. A ver, esta sí que... Es de estar atento. Creo que es esto, no estoy segura. Y lo has repetido mucho ahora. Vale, bien. Sí, lo he dicho igual Uf, 15 veces, ¿no? sí, por eso. Madre mía. Uf, madre de Dios. ¡Ojo! Buah, esta requiere de Muy explicación. rica. Cuando contestéis. A ver, de Virele. Esta ya voy a bajar de él. A ver,
puesto el ejemplo Yo me arriesgué aquí. con los comandantes. Ya. Creo que es la verde, ¿ves? Ajá. Y los... Todas son correctas. Y pulsé, aún así pulsé la roja. Vale, Como yo. explicación. Mira, Héctor y Filipo. Filipo bien, pero Héctor no, porque con caballería hace daño de combo. Entonces no funciona con Juana, que hace daño de habilidad. Y Aquiles también hace daño de combo. Por tanto, tampoco va con Juana. Arturo, si es secundario, sí que hace daño de habilidad. Pero a ver, son los ejemplos que he puesto. Sí, tienes razón. Vale. Vaya otra, Tere. A ver. Buah, esta la tenéis Me clarísima. equivoqué, tío. ¡Buah! Otra cosa que he dicho 17 veces igual, ¿no? Pues Sí, mira, tío. otra vez Borcique en cabeza. Va a Me ser cago el en todo, no mismo puede ser. podio que la otra vez. Borsile. Bueno, obviamente es la amarilla. Perdón por chivaros. Perdón. Va a estar en estas, Tere. Esta le he dado Pues a esta... Escucha Pues- eso y por tu culpa ya no sé ni qué he pinchado. A mí me acepta. Ah, No, nadie le ha dado lo que la pasa es que amarilla. tardé mucho en Más recursos de premio pinchar. por las kills. El Fari, ojo, que se adelanta. Está... Y en la P. Es una maravilla Está disputado, ya está. Borsile, te están llamando. Sí. ¿Te haces pis? Por si que. Que se jodan, que esperen ahí, que está lloviendo. Que sepáis que el orden es aleatorio. ¿Eh? Y el color de cada respuesta es aleatorio, no es como lo he puesto yo. Casi todos. Muy bien. A ver. Esto también lo he dicho igual 17 veces. Hostia, igual tengo que Sí. recortar partes del Esto vídeo. lo dijiste Va a muchísimo. estar un poquito largo. Vale. No da el brazo a torcer, Borcique. A ver. ¿Puede No sé estar cómo se aquí? llama. ¿Puede estar aquí? Tenía que haber puesto el Fari. El Fari. Espero no haberme equivocado. ¡Uy, que se A equivoca! ver, Que se equivoca! esta es más complicada porque he dicho el nombre pocas veces. Pero yo lo busqué. Pero... ¿Cómo? ¿Has ido a los El nombre, sí. apuntes? No, ahora no, que va, no me da Ah. tiempo. ¿Y cuántas quedan? La última. Bueno. Esta es la del sobresaliente. Buah. Hostia, esta es la Todas son que va a correctas. decidirlo, Tere. Va a decidir esta, ¿eh? Ah, Pues yo no he estoy puesto- segura para yo he puesto nada. La verde, me he equivocado. Me equivoqué. Ah, ¿A cuál, ¿No ha a acertado cuál le nadie? diste? No puede ser. no ha acertado nadie. ¡Toma! ¡Haré otra vez! A ver, he puesto todo combinaciones que son uno de daño de habilidad con uno de daño de embate. Pues eso no funciona junto. O este es combinado Ah, con pues en eso no estaba yo para pensar, habilidad profe. con embate. Y esta es la única, bueno, que la única que estaba en los ejemplos, vaya. La he puesto difícil. Yo me la di aposta. cuenta del error después de que ya le había dado. La he puesto difícil la aposta para que la última respuesta tuviese emoción, pero bueno. Y a ganar, pues el que iba ganando. No, tuvo emoción. El P, Tuvo tanta emoción que todos nos equivocamos. He recuperado desde el la final. bruja El mismo ranking que la otra vez. y el Borsile. No sé, Bravo. yo creo que Yo tuve que haber subido un poco porque Fari cuarto, en la casi. anterior no veía nada porque lo hacía desde el celular. Estaba a punto de subir. ahí, Bravo a cago en- todos. Muy bien, chicos. Pues nada, oye, muchas Está gracias guay. por estar.
Espero que os haya A ti. servido. Ujú. Gracias a ti. Y nada, para la gente Igualmente, que nos vea en a ti. YouTube, que nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos. Venga, nos vemos. Chao. Gracias, Máximo. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego.